Muy buenas muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta transmisión especial, el primer streaming de Lorcana. ¿Se escucha bien o no? Primer streaming de Lorcana. Vamos a ver cuáles son los anuncios que tienen para nosotros la gente de Ravensburger y Disney. Drenox, muchas gracias por tu follow. Fernando Páez también, muchas gracias a toda la gente que se está uniendo. Vamos a verlo en español. Quedan 4 minutos con 20 para que empiece. No voy a mover la pantalla. Mientras tanto, les recuerdo o les invito a compartir el streaming porque no sé qué tan largo sea. Se viene Úrsula por 4 en un pack. No, por favor. No. O sea, no sé si sea bueno o sea malo, la verdad. Yo creo que es más malo que bueno. Sobre todo por lo que ya he invertido en Lorcana. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. TSLCYT de Linux. Muchas gracias por tu follow. Bienvenido a la familia baconiana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Dónde está la alertbox? La alertbox la vamos a mover un poquito, ¿ah? La vamos a mover un poquito para que no... Buenas, Choro Bacon, ¿cómo estamos? John Fer. Estamos haciendo un streaming especial. Después de esto se viene el streaming de siempre. Bueno, Undertaker. ¿Por qué Undertaker? Vamos, ¿se escucha bien, muchachos? Díganme si se escucha bien la música. Se viene Lorcana Latam. Eso es lo que más me interesa. Lo que más me interesa, ojalá, es que anuncien algo de la distribución para Latinoamérica. De Linux dice: hola bro, espero que te encuentres bien. Puedes mandarme un saludo a mi amigo, se llama Mekulin, es de Estados Unidos. Saludos al señor Lin ahí de Linux. Buena la talla, ¿ah? Buena la talla. Típico troleo de internet. Típico troleo de internet. Ya, ¿se escucha bien? Perfecto, estamos a 2 minutos con 50 segundos de empezar. Esto fue totalmente improvisado, no pretendía hacerlo. Pero ya que estamos acá en la casa y se puede, ¿por qué no? Vamos con agüita. Igual después la idea es subirlo a YouTube, así que si es que eso se genera... Hola YouTube, ¿cómo están? Estamos en el video reacción del primer streaming de Lorcana TCG. Lo más probable es que vayan a hacer algún tipo de anuncio del cuarto set, ya que salió hace poquito, el 23 de febrero, si no me equivoco, salió Into the Englands. Así que ya estarían, yo creo que anunciando el cuarto set de Lorcana TCG. Para los que no conocen, Lorcana TCG es un juego de cartas, o es un trading card game con personajes de Disney. Es un juego bastante bonito que mezcla lo que podría ser Magic the Gathering con One Piece TCG, algo parecido así, una mezcla de cosas. No me tengo que hacer una edición, me huele a algo más grande. Quizá igual podría ser también el anuncio del sistema competitivo a nivel global. Eso también estaría bueno. También sería una buena información que pudieran dar ahí algunos rasgos de lo que es el sistema competitivo, los mundiales y todo eso. ¿Qué es un alter ego? Es como una... ¿Cómo decirlo? Como una personalidad alterna que uno tiene. Es que ya está anunciado. Sí, está anunciado, pero quizás den detalles. Y quizás lo más importante es que den detalles con fechas. ¿Cómo vamos a hacer la traducción? No lo sé. No sé en qué idioma está esta transmisión. Lo más probable es que sea en inglés, obviamente. Voy a intentar hacer lo posible siendo traductor porque me cuesta traducir como en tiempo real. Pero vamos a intentar hacer lo posible. Invitamos a toda la gente que se una. Estamos ya a 50 segundos solamente. A 50 segundos. Así que vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale acá. Va a ser interesante. Estamos a 35 segundos, muchachos. La gente ahí que se vaya uniendo. Bueno, Antonia, ¿cómo estás? Estoy haciendo un streaming especial. Va a ser cortito. Creo que va a ser cortito. No creo que dure más de media hora este streaming. Después vamos a hacer obviamente nuestra transmisión normal, común y corriente, que hacemos siempre de slots. Pero en este momento estamos viendo una transmisión especial de Lorcana TCG. Estamos ya a algunos segundos, creo que son 10 segundos. Así que si pueden compartir, muchachos, se los agradecería mucho. Ahí está. Empezamos. Denme un segundito, Voy a cerrar el Pokémon TCG, lo tenía abierto. Ni abierto el Pokémon.
Estamos viendo una cinemática. Ahí está Úrsula. Edición nueva, no lo sé todavía. Estoy completamente nulo de lo que puede ser. Vale, distintos personajes. Ahí me pueden ir ayudando ustedes también con algunos personajes que hay, algunas películas que yo no he visto. Este es el de Disney, sí, es el juego de cartas de Disney que salió hace poco en Estados Unidos. Salió en agosto en Estados Unidos y acá todavía no llega la distribución oficial. La cinemática está bonita por lo menos y se nota que está hecha para el juego. Todos los personajes se están dirigiendo a algún lugar en donde están ahí algunos personajes villanos. Jafar, puedo ver. Había una Minnie Mouse. Así anuncian las ediciones, pero espero que haya algo más. Hola Connie, ¿cómo estás? Bienvenida. Parece edición nueva. Uy, mira esa Úrsula. Mira esa Úrsula. Está brutal la ilustración. Ahí está. Tenemos entonces el anuncio de la nueva edición Ursula's Return. Hello, nuevo set, Lumineers. cuarto I'm set Brian entonces Miller, de Lorcana co-designer and TCG. brand manager of Disney Lorcana, and I'm here to welcome you to the first ever Disney Lorcana Lorecast. Dice que es el primer Lorecast, primera vez hecho. Disney Lorcana, and today we're kicking off in a big way by announcing Set 4, Ursula's Return. Sí, están anunciando entonces el set número 4, Ursula's Return, el regreso de Úrsula. Ursula Glimmer is entangling other glimmers, bending them to her will, while many more have gone missing. How far will the Sea Witch go to gain power over all Lorcana? Básicamente están explicando el lore de la edición. Ahí están los productos. Va a salir en mayo 17. Y va a tener, ¿cómo se llama? Una distribución masiva el 31 de mayo. 31 de mayo. Hay One New of the things Glimmers. I'm really excited about for Ursula's Return is the inclusion of Encanto. It's one of my favorite movies, and I can finally Ahí talk tenemos about entonces una nueva So many película of de you over the past Disney year or so asked me, "What is the agregada, cover coming into añadida the a game?" los personajes And de I've known Disney all along, Lorcana. but I couldn't say anything. Well, now Ahí está, I can. masiva para They're todos menos finally Latam. in, and it's super Ese exciting. gringo es tu manager, no. Illuminator's Quest. A ver. The other thing I have not been able to talk about for qué so bonita la long, but really caja. wanted to, is Illuminator's Esa es la Quest. caja. It's a whole new way to play Disney Lorcana. Dice que es Instead una of playing nueva forma de against jugar your friends Lorcana. and family, you are now playing with them. It is a cooperative experience where you Es will team una together experiencia to defeat the cooperativa. Ursula Entonces va a ser Glimmer un and save producto Lorcana especial itself. It's de Lorcana awesome. It's que va a amazing, tener and I su can't wait for you to propia try it. forma de jugar y que va a ser en forma cooperativa. Una película súper latina y todavía sin español. One of the more subtle changes we're making with Set 4 has to do with the accessories. Dice Now, in que the past, van a tener cambios con the los accessories accesorios. always pulled art from the set that they came out with, but starting with Set 4, we're going to use this opportunity to pull art from any of the sets so that we can really highlight those fan favorites, such as Giant Qué bonito Tinkerbell, los one of my Playmat personal de favorites, and of Tinkerbell. course, I Ese está used some of hermoso, my ¿ah? power to make sure she got Ese her está own playmat, hermoso. but that's neither here nor there. We're going to see some really great sleeves, deck boxes, and playmats Van a going tener forward that pull from muchos all the art of protectores Lorcana. nuevos, Now, accesorios lastly, I want to nuevos, talk about playmats, Disney etcétera, Lorcana etcétera. Challenge. This is our series of competitive events that allow you van a to hablar show del off your competitivo. skills at deck building and playing, but I know Van a what you hablar del all really competitivo, care Disney about are the Lorcana prizes, Challenge. and we are giving away some amazing prizes, and I'm here to show you what they are. First off is our participation prize. This means Mira, everyone este es that comes el to the premio de event gets one participación, of una these, and it is this Dragonfire gorgeous como Dragonfire. alta alternativa You can see para we're todos los doing a jugadores full que extended art participen all en the way to the el edge of the card, challenge. based on the original art of the card. Let It Go is the day one performance prize card. That sounds really cool. What does Ese that Let mean? It Go Well, también va a the ser top 64 como are gonna para el get top one of these. There's also 64. other Yo creo que ways esas cartas you van a get ser one of these as well. carísimas, ¿ah? This beautiful Cinderella card is going to go to the top 32 Para players. el top 32 va a ser while la Rapunzel Cinderella, is para el only top for the 16 va a ser una 16. Rapunzel con And arte finally, for the alternativa. top 4, we are doing a Yo serialized jugaría más gold o Mickey Mouse. promo of Mickey Mouse Para el Brave top Little 4 Tailor. todavía no va a We've ser got some more revelada. details about Disney Lorcana Challenge later on in the Lorecast. But I'm super excited and I hope you are too. I'm going to be at a few of the events. Dice que están so if emocionados you por see me, por informar hey, cosas stop by. de Let's talk el Lorcana, Disney let's play a Lorcana few Challenge. games. I really can't wait. Thanks for watching and enjoy the rest of the Lorecast. Entonces dice que gracias por mirar y disfrutemos el Lorecast de lo que queda. Ahí está entonces
Hello, Lumineers, and welcome Ursula's to the first Return, Disney entonces el Lorcana cuarto set de Lorecast. Lorcana. Like Ryan mentioned at the start, we're here to talk Está to you Reacción, about everything el that's community coming manager to de Disney la community Lorcana, manager de Lorcana. and Ursula's Return. Obviously, everyone I know is super hyped about it. We have the chat that we can Dice que see. están muy All of you got hypeados por so hyped esta about edición. A mí me Bruno encanta and Úrsula Encanto como and all personaje, that. así que esto es full But I físico o have tiene some guests online. with me. You may have seen Tiene una them versión actually with online, me pero when we came que in es here. fanmade. So first, I Todavía no es oficial la aplicación de Hey Dreamborn. everybody, Acá los chicos se están presentando, no estamos aprendiendo de ninguna información, pero ahí tienen algunos productos en pantalla. Ahí están obviamente agradeciéndose cada uno. Ahí tienen algunos productos también de Into the Englands. So much, I can't wait to talk about it. My mind's blown a little bit. Otherwise, I'd have something more eloquent to say. And your name is? Oh, my name's Liam. Se le había olvidado decir el nombre. Mago Tian, muchas gracias por el follow. Bienvenido a la familia Baconiana, ¿cómo estás? Ven campanita desde... Yo tengo 4 campanitas. Campanita es pedazo de carta, ¿no? It's okay. Hi everybody. I'm so excited to be here and be part of this Mira. First inaugural. Connie Viajes Mágicos, muchas gracias también por tu follow. Exciting to be here. Mira, ahí están mis 4 campanitas. No sé si se logran ver. Ahí están mis 4 campanitas. Campanita. Esto es importante, sí están anunciando la nueva edición, Ursula's Revenge. Es el primer Lorecast que se hace, es decir, que es el primer como streaming que van a hacer anunciando información sobre el juego de Lorcana. Y a mí me interesa mucho porque yo estoy jugando. Rapunzel no tengo. No estoy jugando Rapunzel. No estoy jugando Ámbar. O sea, tengo un mazo Ámbar, pero un mazo Ámbar chico que no ocupa Rapunzel. Era una de las cartas caras de la primera edición. That the narrative of Lorcana is continuing. It seems like with every set we're kind of diving deeper and deeper into the story. Dice que están emocionados porque la historia de Lorcana va avanzando de manera profunda en cada uno de los sets que van sacando. Lo bonito es que también están haciendo ¿cómo se llama? Cosas especiales porque, por ejemplo, esto de Ursula's Revenge no ha salido en ninguna de las películas, sin embargo, están como creando un lore para Lorcana. Eso también es bueno. Cenicienta tampoco tengo, pero me gustaría tener. Bueno, ahí con cómo avanzamos. El mazo de los 7 enanos pochoclo es buenísimo. Es un mazo agro muy bueno. ¿Qué es esto? Es un streaming especial del Lorecast, el primer Lorecast de Lorcana TCG, el juego de cartas de Disney que estoy jugando. And Duke Weaselton. And so what I'm really excited about is now that we've seen kind of the way things are going and this amazing villain appear, and so a ton of other characters. Dice que habían algunos guiños en las primeras ediciones que mostraban como lo que se está desarrollando en este cuarto set con Ursula's Revenge. Aguante lo enano. El mago Tian juega con mazo de 7 enanos. Muy bueno. A mí me da para ahí casi no nomás. I wanted to talk about first. Before we get deeper into more of that set 4 is mitos, no hay chance. accessories, the playmats, and the card sleeves, the deck box. Ryan had mentioned that those aren't tied to the set anymore, so they'll still be releasing, at least for now, they'll still be releasing tied to a set. But, you know, Giant Tank as Pikachu también tiene mazo Challenger Pro. Están hablando ahora de los accesorios. Giant Tank being the biggest one that Hoy mira, está en relación precio-ganancia, cómo anda. Hay torneo por ahora solo Play for Fun. Para nosotros en Latinoamérica solamente Play for Fun. Y de hecho ni siquiera hay distribución oficial. Todas las cartas que tenemos las hemos importado de alguna forma. Gente que ha viajado y ha traído cartas. Ha sido complicado la llegada de Lorcana a Latinoamérica. De hecho todavía no está lanzado este juego acá en Chile. En Chile por lo menos no está lanzado. No existe fecha tampoco, entonces una de las cosas importantes que quiero escuchar acá en el Lorecast, si es que se da, es que den alguna fecha de distribución para Latinoamérica, porque todavía no tenemos el juego. O sea, algunos tenemos cartas, pero porque hemos sido autogestionados, hemos autogestionado el acceso a las cartas. Tengo un mazo a la venta, dice la Connie. Yo me volví seco para el juego de cartas de Final Fantasy. Es bueno ese juego también. Consistently is one of people's like favorite pieces of art, and so to be able to see that
in playmat form. Yeah. I'm so excited to go to our LGS and like somebody. Muchas gracias, Yorick Joystar, por esa suscripción, te lo agradezco mucho. Y se juegan pocas tiendas en Chile, lo pueden jugar en Dino TCG, Constitución 7, Providencia. Sexo. No diga eso, por favor, que después te lo vamos a subir a YouTube. Muchas gracias. Compórtense ahora, compórtense un poquito ahora, ¿ya? Pero muchas gracias por la suscripción, Yorick Joystar. Se agradece. Gracias, vamos a darle una velocita. I think we have some of the cards that were in there for card reveals. Están hablando de las cartas que revelaron. If we can switch to show card reveals. A ver. Ahí van a mostrar algunas cartas. Ese es el playmat de Champion que se están regalando en Estados Unidos. El de Stitch Rockstar, que es una carta muy buena de primera edición. If we can get the first card pulled up. Ahí está. The first card pulled up. Excellent. Se notan un poquito nerviosos los chicos, ¿ah? Se notan un poco nerviosos. Se nota que es como la primera vez que hacen un Lorecast porque se nota que hay poca como... Hay poca expertise. Ahí le estaban fallando, por ejemplo, los recursos gráficos a los muchachos. Sí, porque la primera carta que mostraron... Ahí están esperando. Ahí está. Ariel. Tenemos esta nueva Ariel entonces que es del nuevo set. 3 de fuerza, 8 de wild power. Es buena, tiene shift 4. Y dice, cada vez que juegas una canción, tú puedes pagar 2 para hacer 3 de daño a un personaje. Creo que es una carta buena. Es una carta muy buena, sobre todo porque canta por 6. Entonces puedes cantar por 6, pagar 2, pegarle 3 a un personaje. Y sobre todo con Steel, que es un color que hace bastante daño, que tiene buen control de mesa. Es una carta buena. Es una carta buena. Necesito que salga en español para dejar de jugar con Google Translate. Sí. Yepeto es la carta más fuerte. Creo que todavía no hay cartas de Yepeto. Amber Steel or Steel Song, like everyone keeps referring to them. Sí, ahí dice, por lo menos, la chica está diciendo que es una carta que se puede incluir bien en una variación Amber Steel, que es el o acero ámbar, este mazo de los cantos. Evoluciona de la Ariel amarilla de una, claro, se puede. O sea, Amber Steel es la combinación perfecta para jugar Steel Song. ¿Cuándo se juega la Skull 9? No hoy día. Estamos hablando de Lorcana. Ahí están mostrando algunas cartitas, están dando algún spoiler interesante, ¿ah? I love this card for so many reasons. I do want to talk about Ariel though. Like in talking to fans and in talking to artists, it is amazing for how many people The Little Mermaid was such a formative Disney film for them. Sí, ahí están hablando de que La Sirenita es una película muy importante para mucha gente que se inició en el mundo de Disney y que ha tomado harta relevancia y protagonismo dentro del juego de cartas, por lo menos. Hay hartas copias de Ariel, así que... Ahí está la primera carta, entonces. ¿Es como un Kingdom Hearts de cartas o solo es Disney? Solo es Disney. Hasta el momento no han salido ningún tipo de crossover, pero yo espero que en algún futuro salgan algunos crossover con lo que tiene que ver con Marvel o Disney. O disculpa, Marvel o como LucasArts o Star Wars. No se sabe todavía. Por el momento hay cartas de muchas películas, del Rey León, de La Sirenita, Mulan, Moana, La Bella y la Bestia, 101 Dálmatas. Hay muchas cartas que han salido. Lilo y Stitch también es otra de las películas que han sacado cartas. Y están teniendo problemas, ¿cómo se llama? Técnicos, muchos. Ahí tenemos la segunda carta, el segundo spoiler. Mirabel Madrigal, Gift of the Family. ¿A que alguien me diga por favor de qué película es esta carta? ¿Alguien sabe de qué película es? Porque yo no la he visto. Primera edición tiene películas muy clásicas igual. Tiene support, cada vez que cuestea le da su fuerza, que son 3, a otro personaje, y dice que cada vez que este personaje cuestea, otro Madrigal gana +1 de lore este turno. Es muy bueno.
and an Encanto. ability saving. Oh, I keep skipping the lore. To lore. ¿Cuándo salió esa película? ¿Alguien sabe el año en que salió esa película? Yo no la he visto, por lo When menos. this character Pido perdón por la your other ignorancia. Madrigal characters get +1 lore this turn. Es un buen support porque cuestea 2 y adicionalmente otro Madrigal va a costear 1 más. I have to say, La sorry. familia Madrigal dice que No, con I el was viaje gonna say, mágico. I love these theme starter decks that y'all are rolling out. I think especially for new players, for casual players, it is just that like extra piece to kind of get them Como bought 2020. into Ah, por eso no Lorcana. la he visto. Muchas gracias por el raid, Mata. Se agradece, ¿ah? Gracias por el raid. Es malísima esta carta, hermano. O sea, en mi opinión. We're seeing kind of an Encanto Siento que starter tiene deck como un come carácter más together casual for la this carta. set. ¿Ah? Tiene un carácter más I casual. love Para, that, se nota from que a puede flavor venir en un perspective, mazo we don't temático. always just Es como carta de mazo nail the temático que flavor. puede ser I un feel like so much bombazo on these para mazo cards, but temático. the fact that Maribel Con el has viaje mágico dice support, que like, el her role in the 2021 salió film, Encanto. and Muchas the gracias fact por la that información porque yo no he visto esa gives película. kind of more strength in some ways, and No he when I visto use esa película, strength ¿ah? right now I'm talking lore to the other members of the Madrigal family. I think that just plays ¿Mala esa so película? ¿No la veas en beautifully serio? into who she is as a Bueno, a character. gustos colores dicen por ahí. And I love the butterflies all around her too. La ilustración está bonita, sí. Y la carta es rara. In the game, Ahí está, por si acaso, la rareza de la carta. Acá abajito. En la parte inferior de la carta, en el centro, ahí está. ¿De verdad está el mazo de Pinocho? Sí. Pinocho se juega mucho con Arthur. And they said it was life-changing in some Es ways. muy They buena got to carta, sit Pinocho. down and share their culture with, Hay cartas, with people bueno, hay around cartas them buenas de who, Pinocho y hay cartas malas de Pinocho. aren't Hay cartas familiar buenas de with Pinocho. Colombia. And so, El Pinocho de coste 2 que films cuestea like 3 this, es they really have a increíble. special place in some people's hearts. So to see El this mundo de esa película es muy card, to bueno, see this, pero la película es horrible. franchise, Lo in the desaprovecharon. game is just Muy so seguro es que exciting, and I vendrán think en it's mazo gonna temático, belong porque es to a lot probable of que salgan todos los integrantes Madrigal. Exactamente, va a ser como una So the especie next- de we mazo actually, racial. there were a bunch of cards they revealed from Encanto that are all in that starter deck. So we can go through each of them right now. El the next Pinocho one should be Bruno. exhortea. Can we talk about Exalta. that? I don't know. We might just have to move on. Ahí está Bruno Madrigal, entonces, Bruno coste Madrigal 5 out de of color the amatista. Fuerza So he has a 4, 5 Willpower cost o Voluntad unthinkable, 5. Amethyst, Cuando juegas a este Storyborn personaje, character, un 4 personaje strength, objetivo 5 gana cuando willpower, este personaje 1 es lore, I remember eliminado this en un set. combate. With an ability, Tú it was puedes your vision. When you retornar play esta this carta a la mano este character, turno. chosen character gains. When this El character is coste, banished mira, from no a es challenge, inquiable. you may return this card No to es your inquiable, hand. no es una carta que sea muy buena en ese sentido. Cuestea solamente 1. La habilidad te devuelves un personaje a la mano cuando es eliminado solamente en combate. Yo creo que es una carta demasiado específica. No la veo muy buena. A menos que tenga combo. A menos que tenga combo, se va a ocupar. La jugabilidad de la Lorcana es dinámica o más estratégica. Creo que tiene como... es dinámica. Creo que es bien estratégica, obviamente, pero es un juego multi-individual. Porque se juega con hartas personas, pero tienes un objetivo individual, que es llegar a 20 puntos de historia. Entonces, independientemente de cuántos jugadores jueguen en el juego, el objetivo que tú tienes siempre es el mismo, que es llegar a 20 lore. Igual podríamos tener un streaming acá para enseñar a cómo jugar el juego. Igual en mi canal de YouTube hay un video para enseñar a jugar Lorcana. También es parte de mi contenido hacer de este TCG porque lo estoy jugando. Convea con los merlines, pero es muy lenta. Es que ese es el problema. Por coste 5, sin inquear, creo que tienes mejores drops que Bruno Madrigal. El mazo de Hércules también existe, es de color steel. No siento que sea una carta muy buena. Digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Malefic. Igual con cada edición que sale cambia el juego. Sí, eso es verdad. Esa es la idea de los nuevos sets. Que se generen nuevas estrategias, nueva sinergia, nuevas propuestas de juego. Su gameplay después de los anuncios, no sé, es que no tengo Dreamborn instalado. Gracias Quarterback por el rake, se agradece. Despiértame cuando Mulan se meta. O sea, hay cartas buenas de Mulan. Hay cartas buenas de Mulan. ¿Rapunzel es la mejor carta o no? No, yo creo que la mejor carta en este momento debe ser el Jafar junto a Whole New World, que es la canción de Aladdin. ¡Un mundo ideal! Esa.
Hola, Bacon, ¿cómo va todo bien? Haciendo un más bounce, let's go. No creo que sea una muy buena carta. Viper Red también es muy buena, de color rubí. Tenemos a Dolores Madrigal, 3-3, coste 4, inqueable. Cuando juegas este personaje, si un oponente tiene un personaje exaltado en juego, tú puedes robar una carta. No es mala. No es mala, porque cuestea 2. Es una 3-3. Creo que tiene... Es muy parecida a la maléfica de coste 3-2-2. Sin embargo, esta entra en el drop 4, pero cuesta uno más y puedes robar una. No sé si es mala, pero tampoco sé si es buena. No sé si va a reemplazar el espacio del drop 3 de maléfica coste 3. Hay una carta muy buena de Mickey Mouse. Jafar, sí, el Jafar amatista, el Jafar de color morado es muy bueno. Salió en Into the Englands. Es peor que Maléfica, obviamente, porque tiene coste 4. Pero no sé si sea una mala carta, Chargos. Por lo menos la leo que para formato limitado, para formato quizá mazo preconstruido o para draft, es un bombazo. No la veo como una mala carta. Que te haga robar, que cueste 2 y que sea un 3-3 y no se muera combatiendo con un bicho pequeño, no la encuentro mal. ¿De qué película es esa de Mickey Mouse en el barco? Eso es no, la película, o sea, está la carta de Mickey Mouse en el barco y es de color esmeralda. Es verde. No es buena, es una carta vanilla, sin habilidad. Especially when you're playing starter deck on starter deck, your opponent now has to kind of think twice about whether they want to, do I want this? Acá le están dando un poquito de color a la carta. Dice que tu personaje tu oponente va a tener que pensar 2 veces si es que va a querer exaltar un personaje, porque Dolores Madrigal va a entrar y vas a robar una carta. En realidad no es tan buena. Y el problema también que tiene esta carta es que la habilidad es condicional. Tenemos a Luisa Madrigal. No conozco a ninguno de estos personajes. Tiene Rush. Eso es bueno. El problema es que no es inqueable. No es una carta inqueable. Coste 4. Es muy pesada. Tiene poca voluntad. Tiene solamente 3 de voluntad. Buena fuerza. Puede vencer a personajes rápidamente en un combate. Sin embargo, se va a morir de vuelta. Se va a morir. Tampoco la encuentro muy buena carta. Están mostrando... Los spoilers están siendo cartas que básicamente van a salir en los mazos temáticos. Se los digo. Sí o sí. ¿Cuál crees que puede ser la carta rara de Mickey Mouse? Si hay cartas raras de Mickey Mouse. Hay cartas carísimas de Mickey Mouse. Tienes que indagar más en el juego, Challenger Pro. Hay cartas caras. Tenemos a Félix Madrigal, un vanilla, sin habilidad, 2-4, cuestea 2 por 3. Rafiki es mejor, definitivamente. Entra por uno menos. Rafiki es cartaza. Cartonazo de amatista. Está mostrando básicamente... Esta carta también va a salir en el mazo temático. Y lo más probable es que el mazo temático sea ámbar amatista. Color amarillo morado. Ahí están hablando de cartas que es bueno tener opciones de cartas inquiables que se puedan convertir en tinta. Próxima carta. Julieta Madrigal. Coste 3, es inquiable, fuerza 1, voluntad 4. Cuando juegas este personaje, tú puedes remover hasta 2 contadores de un personaje objetivo. Si tú los remueves de esta manera, tú puedes robar una carta. Es parecida a la habilidad de la Rapunzel, pero más mala. Es una Rapunzel fruna. De low cost. Buenas, Rancazo, ¿cómo estás? Bienvenido. Es un streaming especial del primer Lorecast, que es como un streaming dando información del juego Lorcana. Yo sé que las personas que me ven todos los días no deben tener idea de lo que está pasando en este streaming, pero para los que saben, estoy jugando Disney Lorcana. Es el juego de cartas de Disney. Me estoy dedicando harto, me gusta el juego. De hecho, hoy día voy a ir a jugar a la tienda, a Dino TCG, y hoy día están haciendo el reveal de algunas informaciones. Están dando información del cuarto set, que ya se está sacando en Estados Unidos el 17 de mayo y con distribución masiva para el 31 de mayo, que se llama Ursula's Return, o el retorno de Úrsula, que es la villana de la Sirenita. Así que está bonita. Estamos revisando las cositas.
La Rapunzel para el pueblo, claro. Cuando no te alcanza el budget, tenés que comprarte una Julieta Madrigal. Esa Rapunzel que se gana en el torneo, ¿cuánto puede valer esa carta? Uf. Yo creo que las cartas esas de torneo van a estar caritas. Las cartas de torneo esas con arte alternativo van a estar bien caras. Para todos los jugadores, la Dragons, yo creo que va a estar como a $10. No va a ser más que eso. Pero las de Top 64, Top 32, Top 16, Top 4, esas van a ser caras. Como que las cartas de temporada 4 están siendo más tácticos, es decir, que se van a jugar específicamente, claro. Rapunzel del pueblo, eso mismo dijimos. La Rapunzel fruna. That should be all of the Encanto cards that we're showing. So we can move on. Creo que dan información del competitivo y del lanzamiento de Lorcana en Latinoamérica. Por favor, hagan eso, muchachos. Por favor. Que me queden las cartas mito con las curanderas. Buena carta, es así. Está teniendo problemas técnicos. We're gonna just slowly go through all 200 cards in set 4 during the stream. No. No, dice que no van a revisar todas las cartas. ¿Se escucha bien, muchachos? Denme el feedback de cómo se escucha. Si pueden escuchar bien el audio del Lorecast. Ahí tenemos. ¿Quién estaba hablando de Mulan? Tenemos una nueva carta. Oye, esta se ve buena. Esta se ve buena. Es una carta de coste 6. Tiene fuerza 2, voluntad 6, cuestea 2. Shift 5, o sea, se baja con uno menos si es que tienes otra carta de Mulan en juego. Cuando juegas este personaje, si ocupaste el shifteo en vez de bajar la coste normal, gana más 3 este turno. Y durante tu turno, cada vez que un personaje haga daño a otro personaje en un combate, hace ese mismo daño hasta 2. Hace ese mismo daño hasta 2 otros personajes que tú elijas. Es brutal. Es brutal. Si tienes forma de darle rush, puedes pegar 5 y le puedes pegar 5 a 2 personajes más. O sea, es brutal. Cada vez que haga daño a otro personaje en un combate, le hace ese mismo daño hasta 2 personajes más. O sea, una carta que puede entrar como masivo, como daño masivo. Otra Mulan para mi colección. Está brutal. Mulan Floodborn. Esta carta yo la encuentro muy buena. Si le puedes dar ratch de alguna forma, si tienes alguna locación que le dé ratch a tus personajes, entra a la locación y le da ratch. Y cuando juegas a este personaje, la shifteas, le da más 3, pega 5 y le pega 5 a otros 2 personajes. Si shiftea está rota, exacto. Espero que anuncien Lorcana en Latinoamérica. Si no anuncian mucho Encanto, deja que pensar. Exacto. Pero la carta está buenísima. La carta está buenísima. Elite Archer, Mulan, la encuentro muy buena. Esta es una carta que va a ser cara. Yo creo que va a estar fijo arriba de los $15. Sí, fijo arriba de los $15. Si chiptea puede pegar en ese mismo turno, no necesita ratch. ¡Ah, claro! Tienes toda la razón. Tienes una Mulan de coste bajo. Toda la razón, Chargox. Se me había olvidado ese detalle. Si es que bajaste una Mulan en el turno anterior, la shifteas, gana más 3, o sea, es una 5-6, le pegas 5 a un personaje y después targeteas 5 a otros 2 personajes. Está rotísima. Porque no es tan condicional, o sea, tienes que shiftearla. Si la shifteas, explota. No, está brutal. That's great. So it also is calling back to the Está story. brutal. And the creative team in Y the es art team dorada, are also Mulan doing rotísima. fun stuff with the text box here with new I don't know. Do we have a frame 15 Mulan como más, no, yo creo que va a estar. Yo había obviado el tema del shifteo, yo creo que va a estar como, va a salir precio base unos $25, $30. ¿Hay alguna Mulan chica decente? Sí. Hay algunas Mulan que son vanilla, algunas con edición. Sale a jugar, yo estoy jugando. Los días miércoles a las 19 horas se juega en Dino TCG. Así que está invitado un melón si quiere ir algún día a aprender cómo jugar Lorcana. Y el arte, hay que también considerar, muchachos, que el arte de las cartas de Lorcana está hecho especialmente para el juego, no están sacadas de las películas. Ojo. El arte de las cartas de Lorcana están hechas para el juego, son ilustraciones. Por ejemplo, esta está hecha por Nico Sabriori y está hermosa. Olvidaste el sábado a las 14 horas, también se juega los días sábados. 2 cartas más para mostrar. A ver. Problemas técnicos. A cualquiera le puede pasar. Ahí tenemos un Mickey Mouse. Playful Sorcerer. De Steel. Obviamente Steel no tiene cartas. Pobrecito el color acero. Le van a dar más cartas. A ver.
Coste 5, inqueable, fuerza 3, voluntad 4, shiftea por 3, tiene resist más 1, o sea que el daño que le hace a los otros personajes se reduce en 1. Y cuando juegas este personaje, hace daño a un personaje objetivo igual al número de cartas de escoba que tengas en juego. Ah, no es malo, no es malo, no es malo. Vamos a ver las cartas de Pokémon. Paradox sale el 22. Disculpa, Temporal Forces. Si andan por Iquique también jugamos. Claro, también se juega en Iquique con el Drenox. In that broom deck. Yeah. Mickey Mago. In that broom deck, Ya hay Mickey Mago. El Mickey Amatista también es. El Mickey Amatista también es el maguito. Pero no es este mismo. No es este mismo. El mago que. El otro. El que tiene como la capucha. Si soy mago, me regalan esa carta. Casi. Casi. Vamos. Que creo que una carta más que revelen. Y después, por favor, den información sobre el competitivo y el lanzamiento de Lorcana en Latinoamérica. Por favor. No nos dejen afuera el mapa, bro. Si van a hacer un Lorcast, háganlo de manera completa. And I love it. So to highlight the creative team again, like this is not an enchanted card which we're used to seeing like full art on, but what you've done with the text box here, it kind of feels that way. It almost feels like a full art bleed throughout the whole thing, and I really, really love that. Están hablando sobre el arte que se ve como si fuese una full art y qué bonita carta es ahí. Obviamente los chicos lo que están haciendo están rellenando información para darle un poquito más de hype a las cartas de Ursula's Return. El cuarto set de Lorcana y nosotros no tenemos ninguno salgado acá. Y sería interesante también que llegara en español porque hay personas que no saben inglés y que quieren jugar el juego y que gustan de Disney y que quieren iniciar. Así que está bueno tenerlo también en español el juego. Hay muchos jugadores de carta acá en Latinoamérica. Their traditional character that we see in a Disney film. They're in a different costume, but this character is in that Sorcerer's Apprentice costume, and so I'm interested to see kind of like where we go with that and expanding our understanding of Está rellenando, es obvio que no tienen mucho. Sí. Estaba cargado. Hará las cartas en español. Eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando que hagan. Que hoy día den información del release en español. ¿Cuál es el pro player a vencer que conoces? No conozco ningún pro player todavía porque el juego, como te mencionaba anteriormente, Challenger, está empezando acá en Chile. Entonces, todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Sí, yo también lo dudo, Cocanens, en realidad. Yo dudo que hagan algún tipo de información con respecto a lo que pasa en Latinoamérica. Lo dudo. Están rellenando. Es lo único que puedo decir. Explore a little bit more of what you were just talking about, what it means to be a Floodborn Glimmer, what's different about them, or what that means from set to set as well. You'll see. Empecé en agosto del año pasado y recién hace 2 meses empezamos o más atrás. Sí, y empezamos por autogestión. Porque todavía no sale, no hay ni siquiera una fecha, entonces ojalá que nos den una fecha hoy día. De hecho, las tiendas de Magic prefieren las cosas en inglés que en español, obviamente que sí. Pero igual es un público objetivo que es grande. Igual la gente que juega TCG en Latinoamérica en general es harta gente. Buena, Wayforger, ¿cómo estamos? Última carta, tenemos a Yensid. Coste 2. Coste 2 inquiable. 1 de poder. 3 de voluntad. Cuando juegas este personaje, si tú tienes un personaje llamado Escoba Mágica en juego, puedes robar una carta. Perfecto. Es para el mazo escobitas de Mickey. Y mientras tengas 2 o más escobas en juego, este personaje gana más 2 de lore. Es una muy buena carta. ¿Qué vemos de lindo? Estamos viendo el lanzamiento del Lorecast, el primer streaming de Lorcana. Y el lanzamiento de la nueva edición de Lorcana Ursula's Return el 17 de mayo con lanzamiento masivo en tiendas y retail el 31 de mayo. Es un Piglet Inklings, pero con un personaje específico. Claro.
Igual es interesante la carta. Igual me gusta. Me gustan estos mazos que tienen que ver como con cartas en específico. El Mickey le baja el coste a las brooms. Después se te suben a la mano si es que tienes el Mickey en juego. Juegas el Game Seed, cuestea por 3 con coste 2. Si tienes una escoba en juego, robas una. No lo veo malo, la verdad. No, he can Seguimos con as Disney a closer, Fantasia. right? Like he's a 3-lore character in this deck when you set the conditions. Es un buen combo. He's Se good oye anytime in the game if he draws o me you a hace card and idea de que es un replaces combo himself, but then you're entretenido. building up, Jugar of course, como con el against Yensid, con and el then Mickey he can Mouse kind of close out the del mazo Amatista Ámbar. Jugar con las Magic Brooms. Se puede jugar con Steel también, quizás. Juegas con Steel y juegas con el Mickey nuevo, que da daño si es que... Se pega daño si es que tienes esas cosas en juego. Pegas uno por casco en juego, puedes matar a un personaje. ¿Cómo lo hago? Muchas gracias por tu suscripción. Se agradece. Muchas gracias por esos 18 meses. Agradecido, de verdad. And the reason for that, if you caught it in the beginning, is that when you purchase a Lumineer's Quest, you're actually getting Mulan in one deck. It comes with 2-player decks. Escucha lo que dijo. Que si te compras el set del Lumineer, este set especial, viene una Mulan de las que vimos. En uno de los mazos viene una Mulan, así que obviamente están forzándote a comprar ese producto para introducirlo dentro del contexto y así te ganas una copia de Mulan así como sí o sí. Sé que es temprano decir, pero me gustaría que metieran Kingdom Hearts en Lorcana. Sería interesante, Y acá están rellenando solamente. No hay nada que pueda traducir. TCGs are an experience where you're always playing against someone. Dicen que los juegos de cartas siempre son una experiencia que juegas contra otra persona, pero Lorcana es un juego que te da una oportunidad de poder jugar. Así como que quieren buscar la forma de que la gente pueda compartir y jugar juntos, siendo parte de la historia. This is the end of this Ursula story that has been kind of teased, and I hope people go back and look at the first 3 sets. La próxima vez que busquen mejores presentadores para que no se sienta tanto relleno. Lo que pasa es que ellos no son presentadores. Son parte, ella por ejemplo es community manager de Lorcana. Las otras personas son parte también del staff como de producción. Entonces como que se nota que están nerviosos porque no tienen experiencia haciendo esto, estando frente a una pantalla, frente a una cámara. Entonces se nota un poquito mucho eso, Pero bueno, es la primera vez. La próxima vez eventualmente será mejor. Y ojalá podamos estar con el próximo Lorecast acá también. These are the things we expect. Of course, we thought, set 4 and a bunch of other stuff. And a co-op mode, a product like this, a game mode like this, didn't even occur to us. So when I saw it, Están hablando de este pack de cartas especial que viene con un sistema de modo cooperativo. Confrontational play is fun, but I do think that people, especially families, friends, are looking for opportunities to play in a different way. Claro, lo que está diciendo acá es importante porque está diciendo que el sistema de juego de Lorcana TCG, al ser individual o multi-individual, como que juegas solamente por el objetivo de los 20 lore, puede ser un poquito como denso. Y están buscando como estrategias o formas de poder llegar a otro grupo de gente, a la gente, por ejemplo, que gusta de los juegos de mesa o de jugar juegos más cooperativos, y por eso crearon este producto nuevo en el cuarto set de Ursula Return para llegar a otro también target, que también lo encuentro bastante bueno. Es como lo que pasa con Magic estándar o Magic, no sé, Modern, y después tienes el Commander, que es un formato mucho más relajado, mucho más light, que es menos denso. Es para otro público. I'm struggling here because I honestly feel like words cannot accurately describe how excited I am for this. Dice que no tiene palabras para describir lo tan emocionada que está sobre esto. Relleno. When Liam and I first Básicamente. met, and kind of at the beginning of our relationship, and Quiero que me den información. I was not a board game player. I Uy, ¿qué pasó? played Life Uy, with my family, perdón. I played Monopoly. Perdón, your explotó. No, está explotando. ¿Qué pasa? American board games,
Tengo un poquito de problemas técnicos con el internet, ¿ah? Pido disculpas, pido disculpas. O el One Piece 3 son 3, o sea, además del individual hacer torneos de equipo. Pido perdón por esos 2 cortes que tuvimos con el internet, ¿ah? For me in board games is this competitive nature because I'm just not naturally competitive. And in TCGs even, that is a hurdle. ¿Pero qué pasa? Creo que es problema de fuente, sí, porque no estoy perdiendo nada. Es problema de fuente. Which is why I really enjoy casual play. I love playing with my family and the like. Dice que le gusta jugar con su familia, que le gusta jugar más casual, entonces obviamente con este nuevo formato, este nuvo producto que viene con cooperativo 2 mazos, puede llegar más a ese target. Básicamente lo que dije anteriormente, pero con otras palabras. Se reinició Windows, controlar, suprimir, voy a enseguida apretar esos comandos para que explote este computador. When we go to, El innombrable me está cortando la fibra óptica fuera de la casa. We're always known to bring a Ojalá bag que full no. of games, and 75% of them, 75% of them are cooperative games because it's something that everybody can walk away from feeling good because Dice que nobody's es won, algo que nobody's cualquier lost, persona we all puede won caminar together, después, lost como together. salir del juego y And sentirse so, bien, porque no es competitivo. Having that element of Lorcana Redundando. is such like a beautiful thing Es for bonito. me and means Es algo so bonito. much to me. Es As a muy player. importante para So, mí like, como un jugador. I'm sorry, I'm gonna get emotional, y'all. Thank you guys so much for doing that. Perdón, no I me think quiero it's poner just gonna emocional, change pero gracias por todo. the way people around the Están world redundando, están experience rellenando. Denme fechas, por favor. La gente que gusta de este juego acá en Latinoamérica está esperando fechas. O denme formatos competitivos para poder tener un motivo, una razón de viajar y poder ganarme algo. Ryan said our first cooperative game mode for Disney Lorcana, like you shouted, like you were so excited, where you were like, I can't believe Lo que me this is pregunto happening. si es que I las know, I know, you're, like, cartas tearing up right que now. vienen en los mazos cooperativos se van a poder jugar junto a los formatos. Lo más probable es que sí, porque como decía, mencionaban bien, venía una copia de Mulan. Lo más probable es que sean cartas que se puedan ocupar también en el formato competitivo TCG tradicional. Me duele ver cómo muchos tienen productos que aún no llegan a un busco esa cajita especial de Universidad 100. Acá no existen pocas instancias de comprar sobres. Tenemos muy poquitos sobres, hay poquitos mazos, accesorios casi nada. Está difícil el Lorcana para todas las personas que vivimos en Latinoamérica. Está muy difícil. Pero la gente que le ha gustado el juego se ha autogestionado bien, ha hecho bien las cosas. Por eso, chicos, las personas que están acá, si quieren aprender a jugar, Dino TCG los días miércoles y los días sábados a las 19 y 2 de la tarde respectivamente. Los días miércoles a las 19 horas, los días sábados a las 2 de la tarde, para que vayan a aprender a jugar del juego, para que vayan a disfrutar un poquito, para que conozcan a la comunidad. La comunidad es súper buena onda, somos todos muy unidos, así que por favor, háganle nomás. Dino TCG Constitución 7 Providencia, a 2 cuadras del Metro Baquedano. Por ejemplo, la Connie va harto a Dino. Y ahora se está entusiasmando a jugar, así que le mandamos un aplauso. Lo están haciendo bien. Ejemplo, Amazon con descuentos. Buena onda Dino TCG. El Malefic también. Muchas gracias a todos los muchachos que van ahí. También un aplauso para ustedes. Un aplauso para ustedes. Vayan hoy. El Mago también va. Ha ido a toda la mayoría de las fechas de Lorcana. You can play solo also. So if you just want to play by yourself, you can do that. También se puede jugar solo, dice. Hoy se va. No sé si el juego, pero se va. Jueguele. Hay que acostumbrarse. Yo voy a estar esperando que me tiren mi ¿cómo se llama? Su Grab Your Sword y me maten todos los bichitos. ¿Te arreglaste la muela? ¿Qué muela? Veremos si alcanzo a arreglar el mazo. Relleno habla mucho sin decir nada. Es por eso que estoy leyendo el chat, porque de verdad no están diciendo mucho. Now it's like, oh, I can support my friend and we can like get through this together. But yeah, you can, out of a box of Illuminator's Quest, Deep Trouble is the first scenario. So this is the end of that Ursula story. It comes with those 2-player decks. You can play by yourself. Ahí está el Illuminator's Quest. Deep Trouble es el primer producto que van a sacar. Viene con 2 mazos, viene una copia de Mulan, como bien mencionaban, viene una copia del Lian Seed, viene una copia del Mickey Mouse, vienen Piglets. Y viene una carta de Úrsula. Esa carta de Úrsula está hermosa, sí.
Ese arte de la Úrsula, del Úrsula's Return está pero preciosa. Preciosa. Preciosa, de verdad que la carta es hermosa. Y no dieron. Dice, puedes jugar solo o con un team. O puedes también colaborar con tu amigo para ganar. Dice, puedes jugar solo o colaborar con amigos. Amiga, te pregunté la hora. No se ve jugable la Úrsula, más parece una ficha. No, obviamente esa carta que sale ahí es una ficha. No es una carta jugada. Lo más probable es que la carta de Úrsula como villana salga en la edición, sí. No la han mostrado porque obviamente esto es solamente un spoiler, un glance de la edición. ¿Pero qué le está pasando? ¡Vamos! ¿Qué pasa con el internet? No es mi streaming, porque si no yo también estaría cortado. Es la fuente, es el source. Es el source. No me eche la culpa a mí. Mi internet está apagado, está a la cuenta del día. A lot of things that really resonate. One of our favorite ways to play is 2v2. Because there are cards, to your point, there's some amazing cards, Coconut Basket, for example. Heal any character. It's a great card in multiplayer when you have teammates to support, but it's a card... Ahora necesito 3. Uy, qué duro. Esto está muy duro. ¿Por qué esto se está cortando? Es que más encima no están hablando mucho. Probably doesn't see it in the bulk box. Están hablando ahora que la mejor forma o el mejor formato que le gusta a él es jugar 2 vs 2 por cartas como Coconut Basket, que puedes como gelear de manera global a diferentes personajes. Básicamente te están dando como, te están intentando como incentivar o persuadir a jugar este otro formato también que es como más cooperativo, que es más 2 vs 2, más... Es más versátil, más allá del TCG como PvP 1 vs 1 per se. Alargan y queremos información latam. No creo que la dé, la verdad, Connie. Ya perdí un poquito de esperanza. Ya perdí un poquito de esperanza. Si fuese información importante ya lo hubiesen dado. Vendiendo algo que ya se vende casi solo. Exacto, sí. Lorcana no necesita ni que moverse para que lo compren. Do not spoil it for people. It is story. It is heavily story based. Do not spoil it for people. We're actually, as a rule, making sure that we're not sharing everything that's in there, and we're especially not sharing. Dice que no quieren spoilear porque el juego por lo menos está basado mucho en la historia, en un lore. Y no lo quieren como compartir. Dice que la gente quiere que la gente lo experimente mientras esté jugando. And then spoilers, because spoilers are going to get out there. Yo quiero ese pin de Lorcana que tiene ella, sí. Spoilers, protect yourself, mute Illuminator's Quest, mute. Yo quiero ese pin que tiene ella. Around the release. But yeah. Chico, migraña te va a banear. So yeah, I think we're gonna move on from Illuminator's Quest. You do a whole show on Illuminator's Quest. We really could. Yeah. I will also say, for everything that we're talking about here, there is going to be the product page. I don't know if it's already live on DisneyLorcana.com, but you can find all of that info on DisneyLorcana.com. Dice que en DisneyLorcana.com pueden encontrar toda la info de lo que se ha hablado hoy día. Y también lo pueden encontrar en este video de YouTube, porque lo voy a subir a YouTube esto después en mi canal Bacon Strips CL. Así que síganme, por favor, porque estoy haciendo harto contenido. El día lunes subí contenido de Pokémon, hoy día se va a subir también esto, así que por favor sigamos, se los agradecería mucho. Ahí está mostrando las cartas alternativas que se van a entregar en torneo. Ojito que esta sí que va a ser cara. Esta va a ser cara. La Rapunzel, esta Gifted with Healing, una de las cartas más meta. La carta normal creo que está en unos $20. Ahora 27, si no me equivoco. Pero esa arte específica de top va a estar cara. Créanme, la Dragonfire, esa dijeron que le iban a regalar para todos los jugadores, así que no va a ser muy cara. Yo creo que va a valer $10, $5 más que eso no. Es una carta común de First Chapter, así que no creo que sea muy cara. Está bonita, tiene un arte como full art. Es una carta buena también que se ocupa. No creo que sea tan cara, pero sin embargo la van a regalar cuando uno juegue el Disney Lorcana Challenge, que va a ser como el sistema competitivo de torneos, así que yo quiero una de esas. Yo quiero una de esas.
You know, this was the first action card, I believe, that everyone had seen. Yes. Yep. So Y'all we did thought the it was. puzzle piece to reveal it. Oh, so We Sí, thought dicen that it que would be fue la primera fitting carta de if acción que the first mostraron. action card that everyone saw was also the first card. Hola, buenas. that Contexto que estamos people viendo, saw que me estoy in recién this integrando. Estamos competitive viendo el play Lorecast, that's el primer more Lorecast de Lorcana TCG, que es el juego de action-oriented. cartas de Disney. So yeah, Están haciendo el reveal de it la has cuarta extended edición del artwork. juego. It has this unique foil that's Malefic not también la used quiere. on cards in the booster Hay pack. que ir a buscarla, yo creo, ¿ah? But we're Porque no getting to creo que la see tengamos more of pronto acá en Dragonfire Latinoamérica. now. And even the, you know, the vines, the bramble on the bottom. Me gusta mucho el really arte, sí. breaking into El arte está even breaking hermoso into de the la carta text y box, lo más probable es que sea overlapping with holográfica. Por lo que se ve, se nota que va a ser It's a different holográfica. style even than enchanted cards, the way that you're breaking the text box and doing things. And I Y ojo do que, love that claro, you que use la rareza de la Dragonfire, and I carta love también that es you use this piece, específica. because for those Creo que es la who rareza de actually, abajo you que know, pueden look ver at en la Dragonfire a parte little del bit or play with centro, it. en la We're parte seeing so inferior much more central de la piece carta, here. que es como un icono When you redondito. actually put if you imagine the No es frame una of the rareza que Dragonfire conozcamos, lo más card, probable es que ese sea como el it's símbolo promo. such a small piece of that art that we're really seeing more of the story here. Buscar We're seeing the pasaportes y bramble viajar piece, the shadow of Watson para luego in arrancar the de USA. background. Exacto. Uy, mi pasaporte really venció, así que lo tengo que cambiar. Gracias por el dato, Malefic. Yeah, Gracias por el dato. yeah. I Tengo love like que renovar mi pasaporte antes de que sea Honolulu, Hawái. It's like it's like pulsating a little bit, and it's like you get the. Paren de rellenar, porque hablan de la textura de la Ask carta. about the foiling? Are you ready La estoy to- viendo, Can we papá. ask you about foiling? What about it? What is La it estoy like on this viendo. card? You said it's unique. That's what it looks like. Oh, okay. Yeah. So it has like just the okay. Yeah, so that swirl pattern is the foiling. Ah, Yeah. yes, yes. that's Todos what I was dicen que ese And patrón que sale ahí you es noticed como you talked about the foileado. artist, right? Luis Huerta. We went ¿Qué onda back el to the episodio de original Naruto? artist to, 'cause the original art was not full Fue Naruto frame, después de la pelea de right? So Gaara. we had them Puro relleno. fill in and Un relleno continue the asqueroso. illustration on the parts that you're seeing here that Ya you saben don't con see quién in ver the sus original viajes, pero card. por supuesto que lo voy a hacer con Connie Viajes And Mágicos. then the next one. Casi 9 horas y 50 Let It Go. segundos y 50 minutos de Ryan relleno. referred to this as the day one performance O card. sea, los primeros 5 minutos del Lorecast He had estuvieron mentioned that espectaculares. it was something for, Esta también yo creo que what acercará. that roughly means is top 64. Primero porque Let It Go se We'll get ocupa en into mazo, a es una little carta bit more buena. details on how there could be more than Segundo top porque 64 es in an event to get this Elsa. card, Tercero in a porque little Frozen. Y bit. cuarto porque But se I nota do que wanna la show all these textura de la cards and carta va a talk ser about them a little hermosa. bit before we go a little Dense bit cuenta que more todas esas into como líneas que salen ahí, So todo eso va a ser stay foil. tuned. Stay tuned for the competition. Sí, va a ser but espectacular. Now to celebrate these cards, everything that we said before applies to this. Es una one muy as buena well. carta. La puedes I mean, it's cantar just a- y pones un What I will say personaje en is el I Inkwell, really es decir, love lo the fact, transformas the en same way Team that with Tap. the playmats you're going back and doing Let it beloved go, cards and let bringing it it forward go. and honoring it with the accessories. Parece Same here. tatuaje de I love that Lenwix. you No, all es have que no gone se ve back muy and bien la found carta cards porque that no players está, use, that they obviamente es love, como that solamente mean un something to print. the community, and Pero como you're carta yo creo doing que se va a ver something bonita. special with it. So it resonates Como with carta se va a ver people muy in an bonito. emotional way. I absolutely agree, and I think y'all are bringing a whole new level to rainbow foiling. The concept of it in these the colors of the foiling is going to be unbelievable. I can't wait to. Dice, actually put aquí this viendo cartas que no in llegaron a la my TAM. hand Qué and duro move el it around. comentario. Qué duro el comentario, me dolió eso. Un Sweet Bonanza Dice. Mandaría un audio, pero no lo voy a hacer porque estamos en otra cosa. His entire deck is foil. He's a ¡Cállate! very good player. I am looking forward to Slash. Paren de rellenar, por favor. It's intimidating when he comes up to you and he throws down an Paren de enchanted on the rellenar, table. por You're like, favor. oh, you're not messing around. Okay. Por favor, paren And de so, rellenar. Hola, Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. I am imagining people actually playing with these cards. Oh, yeah. And I think in having these cards in their deck. Me están hablando de que se imaginan la gente jugando con estas cartas y dices como, oh my god, I can't believe you have this foil Let It Go card. Por favor, información sobre la The TAM. next one, Cinderella Stout-Hearted. O por último el 32. sistema competitivo. This card and the next one that we're going to talk about. Esa Cinderella has también se come up a ocupa. lot in Esa Cinderella conversations también es where buena. people said, I really Coste thought 7, that 5, Cinderella 5, chiftea por 5, Stout-Hearted was gonna resist be one por of the enchanted 2. cards. Cada vez que We juegas una were canción, holding it este back for personaje this. puede So, combatir a personajes que this estén is a unique listos, artwork, preparados este in turno. addition to being a Brutal trump card carta. for Cinderella Stout-Hearted. Brutal This is going to top la Cinderella 32. Stout-Hearted. And that one is solidly top 32. Voy en la micro de mi casa a Dino y aún no pasa nada.
Vaya a llegar a Dino, vas a ganar la liga con los enanos, te van a entregar los sobres, los vas a abrir, vas a abrir una carta Enchanted, vas a llegar a tu casa, la vas a vender por $300, te vas a comprar un pasaje de avión, te vas a ir a Estados Unidos a jugar un torneo y recién van a entregar información sobre Latinoamérica. Mandaría un 666, pero no es en el momento. No, por favor, que después te lo voy a subir a YouTube. Se agradece la buena onda, pero explotaría el momento. Chargox dice la necesito. Está buena. Esta carta ya es buena y tener la promo es como... Dijo The Best Card, la mejor carta es esa cinelera. Es buena carta. 2 horas después. Yeah, and let's see Rapunzel gifted with healing in a new way. Yeah. Amigos. I mean, Rapunzel gifted with healing. Está, gifted with heal. Esta ya la mostraron incluso. En Chile deben haber sus 10 cineleras y nos muestran esto. Qué buen comentario. Hay 10 cineleras reales que no son fichas y nos está mostrando ya una promo que vale 5 veces lo que vale una normal. Y nosotros recién, por favor, rogándole a los dioses latinoamericanos que por favor tengamos una cajita de sobres para poder abrir una normal, que no sea una ficha. Cinderella, ¿con qué carta se juega? He visto variantes de mazo ámbar rubí con la Cinderella. No, disculpa. La Cinderella se juega en mazo zafiro. Zafiro Steel, creo que son los colores. Zafiro es azul, ¿verdad? Zafiro es azul, ¿no? Zafiro acero, sí. Uy, me confundí. Emerald, rubí, amatista, amber, sí. This is Grace's piece I see on the bottom too. Yep, Grace Tran. I have no notes. Like these cards are going to be some of the most sought after in the game, not only because of their rarity, but just how beautiful they are. So. Sí, así que es bonita la carta, papi. Dame algo más. Hasta un capítulo de Boruto tiene menos relleno que estos. Les pido disculpas a la gente que está viendo en YouTube. Si quieren, adelanten un poquito. Intentaré dejar marcado ahí en los momentos importantes, pero pido disculpas. No es mi contenido. Estoy solamente reaccionando, intentando traducirlo. Pero no hay mucho de que pueda decir porque están hablando de solamente cosas banales. Es como, oh, qué bonita carta se ve Rapunzel. Oh, me imagino a la gente jugándola y siendo felices. Y sonriendo cada día cuando despiertan. Es como, vale. ¿Cuándo voy a poder despertar y sonreír sabiendo que tengo sobres en venta en mi tienda más cercana? El Dreno dice que creo que es momento de perder la fe. Creo que sí. Dice Rapunzel deben haber como 4 en Tochi con suerte. Sí. Yo no tengo ni una copia de Rapunzel. ¿Qué anunciaron? No han anunciado nada en una hora, Joaquín TV. No han anunciado nada en una hora. Han mostrado las cartas. Estas son las cartas que van a regalar a los tops de los torneos del Lorcana Challenge, que no han hablado nada del Lorcana Challenge, no han hablado ni de fechas, ni de dónde se van a jugar. Ese playmat está brutal. Wait, what? Ese es el playmat del Lorcana Challenge. Ese es el playmat. Está hermoso. Me encantó. Challenger Pro, por favor, para con las preguntas random o si no te van a tener que bañar. No tengo una original, pero tengo unas fichas que uff. El playmat está hermoso, me gustó harto. Ese arte de Rapunzel en particular está muy lindo. Algo nuevo y ahora 20 minutos de relleno. Van a decir, oh my god, I can't believe how beautiful is this playmat of Rapunzel. Y eso, 10 veces. Playing against a really great player and something that is so wonderful in the Lorcana community is even those really good competitive players almost always in my experience are willing to teach. Dice que lo bonito de Lorcana que incluso los jugadores más competitivos están decididos a enseñarte y que es todo muy bonito. Eso está diciendo ella. Mándense unos playmats por último, si no tenemos ni playmat. Si quisieras jugar con un playmat de Lorcana hoy día no podemos comprar ninguno acá en Latinoamérica. Ellos están disfrutando la salida del cuarto set y nosotros no tenemos ni siquiera el primero. Top 8 players will all qualify for a championship in their respective region. If you top 8 a Disney Lorcana Challenge in North America, you'll actually earn an invite to the North American Championship.
Ojo, importante lo que dijo. Dijo que si tú quedas en top 8 en el Lorcana Challenge que se juega en Estados Unidos, vas a ganar una invitación a un torneo invitacional como norteamericano, como más global. Eso es importante. El Lorcana Challenge va a ser básicamente como un regional. Como un regional que te hace aplicar y ganar una invitación a un torneo más grande. Que tienes que tener que sentarse en esa mesa y tener que hacer 3 horas de relleno repitiendo lo mismo. Pero de ser conciso no se la saben. Tengo un playmat de Amazon, es lo más cercano. Y eso es mucho. Eso ya es envidia de todos nosotros. And again, we'll share all of that information on how, like, the serialization, how it all works, and how it'll look. Creo que las cartas van a ser limitadas por lo que dice, porque dice que van a entregar información sobre la serialization, como la serialificación de las cartas, mantener serie, van a ser como copias limitadas. That's amazing. I love the serialization. O sea que van a ser caras. And what's fun about it to me is I love history and I love things with stories, and you will forever be able to tie. Me huele que los challenges serán como los cap de Poké y te darán como el regional. Es que eso está diciendo, Lorcana Challenge, el top 8 va a ganar una invitación a un evento como North America, como ya más continental. That card will have alternate artwork as well. It's not the same Brave Little Tailor that you've seen before. I think people are really going to be blown away by it. But yeah, the card's entirely gold design. Being able to capture it perfectly on this stream is why we're not showing it. Dice que no quieren mostrar la carta alternativa. We need to, like, kind of give it its own space when we reveal Hay que darle como su propio espacio, aside dice. from Lorecast. So it's gonna come later. Me diga que el próximo anuncio será en la D23. Todo para que Proxy saque las versiones. The images for that, all those, the prizing for second and first place. That's going to be shared on DisneyLorcana.com. Van a ser, dice que las imágenes de las cartas que se van a entregar para primero y segundo lugar van a ser entregadas en DisneyLorcana.com, en la página oficial. But people want to know the dates of these events, and we're ready to share the first 2 challenge event dates for both North America and Ahí está, Europe. Fechas. North America, Disney Lorcana Challenge, junio 8 y 9, Chicago, Illinois, Europa, Lille, Francia, Bochum, Germany. Esos van a ser los primeros Disney Lorcana Challenge. Mayo 25, muchas gracias. ¿Quién apaña de ir a jugar al mayo 25 a Georgia? Con fichas, porque no tenemos carta en Latinoamérica. Solamente Norteamérica y Europa. ¿Dónde estamos nosotros? Where's our Disney Lorcana Challenge? Where is it? Can you show it on the stream? Ravensburger, please let me know where is my Latin American Disney Lorcana Challenge. Soon. And then in Europe, same weekend, May 25th and 26th. Va a ser el mismo fin de semana en Francia que en Georgia y después julio 6-7 en Bochum, Germany. Llegando con fecha en unos sleeves de Pokémon y con un playmat de One Piece. So you said there's 4 more. These are the first 2 though. So for people looking to book tickets and travel, like get into the action, those are the first 2. Me reí fuerte, perdón. Yeah, and these events will be capped at 512 players. So that's the Su escala en Bochum rumbo a Hawái, claro. The tickets for these events are capped at 512. They're going to be going llegando con unos protectores de TV así, todo roñoso al Disney Lorcana Challenge. We announce on social media. We're Disney Lorcana everywhere on social media. When these tickets are going on sale, give people enough time before they go live to prepare to get one of those tickets. Dice que va a ser como muy parecido a lo de Pokémon. Van a anunciar primero cuando van a ser las fechas para que la gente se prepare y tenga su cupo y después puedan jugar. For the championship events, there's going to be more ways to qualify. Las fichas dibujo que andan en Dino, entonces que claro. Can't quite share everything right now. Dice que no puede compartir ahora todo ahora mismo. But I do want to note regarding that we are planning a day 0 last chance qualifier at both the North American and European Championships. Dice que quieren también hacer un last chance qualifier para poder calificar a las copas más grandes, pero lo están planeando, no pueden dar más información al respecto. The tournament itself, you have to qualify for, but everyone can go and sign up until we hit a cap, but this will be a very large cap. People can go and attend the championship and play in that day 0 event to try and get into the main tournament.
Dice que para los torneos hay que calificar, pero todos pueden jugar en el día cero. Hay como un torneo como clasificatorio en el día cero en el cual todos pueden jugar y las mejores posiciones van a poder calificar al evento per se. There's going to be more that you can do there. Now, for the World Championship when we get there, there's no day zero. It's only the top players that are Para el mundial no existe de día cero, no existe este Last Chance Qualifier. Solamente los jugadores calificados van a poder jugar. I know that we've mentioned fan events before. That's not something that we've really talked about. We're not quite ready to share the information on it Dice que no here. están preparados todavía para entregar la información. Pretty soon, but que van a entregar la información pronto, pero todavía no pueden hacerlo. Gracias. Okay. Yeah, We can accept that. Sabemos que hay mundial, sabemos que hay torneos grandes, sabemos que hay Last Chance Qualifier, pero no se sabe cuándo nosotros podemos ser parte de eso. Y creo que ya no fuimos. Para ser súper honesto, súper sincero con todos los jugadores de Latinoamérica que están mirando esto, tanto en YouTube como acá en Twitch, yo creo que ya no fuimos parte de esto. Yo creo que ya no fuimos parte de esto. Por lo menos en el primer año. Nos vemos hasta 2025, lo más probable. People can plan out their year. The prizing is amazing, and yeah, I really hope everybody's able to get a ticket that wants to go play. Yeah, dice que el pricing es bueno. I'm just excited. I'm excited for the announcement. Dice, estoy emocionado por el anuncio. Gracias. Questioning the cap of 512. I do want to address that real quick before we talk more about it. If we do see that 512 caps really quickly. This is the starting cap for Disney Lorcana Challenge. So these events, we will address it and we will change that if dice que van a ser entre 5 a 12 eventos caps. We just want to see how it goes. We want to sell some y tickets quieren ver cómo van las cosas, ir lento. We want to do what's right for the fans. Siento que han dado poca información al respecto de eso. Yeah, we're not looking to keep people out or anything like that. But one more thing that is along those lines of not wanting to keep people out, that I very much want to talk about on this stream, when it comes to Disney Lorcana Challenge, is a new format that we've been working on for day Dice que está trabajando en otro formato para los challenges. To help me talk about this, I'd like to introduce, joining from our German office, Tim Schilder from the game development team. Hi, Tim. Tenemos a un miembro del equipo de producción de we're introducing a new Swiss format called formato suizo. Two Game Round format, and Two Game Round. For other TCGs, there's typically you play best of one or best of three. And dice que se juega mejor de uno en todos los formatos de cartas, se juega mejor de uno, mejor de tres. We didn't quite feel that either one fit perfectly for Disney dice que ninguno de los dos formatos como que calza perfectamente con el formato, como con el juego Lorcana. Entonces tienen algo preparado. All these people that work on Disney Lorcana, on Team Lorcana, to kind of plead their case. There's people that preferred best of one, and there's people that preferred best of three. Mejor de uno, hay gente que prefiere mejor de tres. Everyone's saying which one they prefer. Everyone gets their chance to speak. Le dimos toda la oportunidad para hablar. When I went to Tim for his turn, he says, I know I was supposed to answer one or three, but what about two? And I sort of laughed it off, and I was like, okay, who's Cuando le speaking dieron la next? oportunidad, el chico que está en pantalla dijo, yo sé que a todos les gusta uno o veo tres, pero ¿qué pasa si le hacemos mejor de dos? So, of course, there is a number between 1 and 3. So we thought 2 game matches kind of make sense for Lorcana for the challenge events, because you are awarding, or you're getting awarded points for each win you achieve. Dice que ganas puntaje por cada punto que recibes. Ganas 2 puntos si ganas 1-0, ganas un punto adicional si es que ganas 2-0. And rather than just splitting you in 2 groups with winners or losers after game 1, you will be paired against someone of the same strength with being y dice que que el pareo en el formato suizo va a ser, obviamente, te va a parear con alguien con el mismo rendimiento que gane 2-0 o 1-0, lo cual no lo encuentro tan malo, no lo encuentro tan malo. La verdad lo encuentro bastante bueno este formato Best of 2. Some things that are important about this.
there's been a lot of debate in the community about the die roll mattering so much. Who gets to go first matters. In this way, actually both people get an opportunity to go first. So when you do the die roll, you're choosing which game you're going first rather than eso es bueno. Dicen que la importancia del dado de quien parte en Lorcana es vital. Entonces, en este formato de dos partidas, cuando tú ganas el dado, solamente eliges qué partida quieres ir primero, si esta o la próxima. Lo cual también lo encuentro bastante justo. No, Malefic, en realidad esto no lo encuentro relleno. Encuentro que es información interesante. Porque están hablando básicamente del futuro competitivo de Lorcana, que va a ser Best of Two. Es decir, que cuando tiras el dado para ver quién parte, estás eligiendo cuál de las dos partidas quieres partir, porque la otra persona eventualmente va a partir el otro duelo. Entonces eso es interesante. Lo encuentro interesante porque también puedes como ver cuáles son como las ventajas o las estrategias o las características de tu mazo, cómo afecta eso a tu oponente. Yo creo que es mucho más seguro el tema de los puntajes porque te van a pelear con gente con tu mismo rendimiento. Si ganas 1-0 no es lo mismo que ganar 2-0. Eso aboga también a alguna serie de arquetipos de mazo. Tienes más tiempo para elaborar tu ronda. No te van a hacer mucho slow play porque no vale la pena hacer slow play en un juego como Lorcana. Creo que está bueno. Pensaba que los directos de Pokémon por ser cortos eran fomes, me arrepiento. Dice que van a tener alguna especie de tiebreak para el formato de Best of Two. Means that if your opponent is winning 2-0 and having more points, your tiebreaker with strength of schedule that is relying on that is also getting better, which kind of encourages both players to finish. Dice que obviamente esto va a ayudar a los jugadores a tener los rendimientos pertinentes en cada una de las rondas. Interesante. Esta info me pareció interesante. La info que están dando ahora me pareció interesante. Best of three, obviously, that's what TCGs have been using. So the reaction that, we've done test events with this. The reaction that we get from people that have played other TCGs before they play it has been, why are you doing this? Ya, you esto already relleno. know what works. Best of three works for other TCGs. So just use best of three. You have precedent for what works. We want to make sure that we're doing what works for Disney Lorcana. Dice que se van a tratar de mantenerse así como van a tratar de estar seguros de que este formato sí funcione para Disney Lorcana. There's a number of things that there's been feedback over that hasn't been feeling right for us. I mean, people have been reporting that games are taking too long. If they're going against a control mirror, they're not finishing the round. Dice que hay gente que está obviamente teniendo complicaciones con algún tipo de matchups en particular, entonces están tomando todos estos comentarios para poder hacer como la mejor resolución de juego posible para ellos y sus torneos sancionados. There's no way to do an intentional draw on this because you need to play out your games. Acá la idea también lo que quieren hacer es que no exista el ID, el intentional draw, el empate intencional. And someone else goes 2-0, they could jump ahead of you. Claro, acá dice como que si en tu mesa tú haces el intentional ID y dejan que en empate y en la mesa al lado alguien gana 2-0, obviamente esa persona va a escalar sobre ti, entonces no hay ningún tipo de beneficio en hacer intentional ID. Eso obviamente para romper los empates y para romper todo el tipo de vacíos legales, por así decirlo, que existen en los juegos de cartas hoy en día. Así muteado no se ve que hayan dicho mucho. Alguien que confirme en el chat. No han dicho mucho, la verdad. O sea, podrían haber dado toda esta información, toda completamente la información que han dado al día de hoy en 30 minutos. Fácil. Y ahora están redundando nuevamente. Están redundando. And there could this precedence that even your strength of schedule is the same. We've added another tiebreaker, which is only used like in a very, very small amount of cases. But this is the person who won the last game is getting a slightly better tiebreaker. So this means if you dice que la persona que gana el último match tiene un poquito de ventaja dentro del tiebreaker en relación al set. A really clear ranking after Swiss and determines the best players really. Yeah, and that's the thing that's been so incredible about these test events that we've been doing.
So there are people out there that actually experienced this already. They were under Pido NDA, disculpas, so of muchachos, course si they están haven't talked aburridos. about Estoy it. intentando hacer esto But, lo there's a lot of Disney Lorcana más fans transparente that have posible been con la información que están dando. experiencing this. And Lo más the thing that we're hearing kind of, importante. you know, the competitive players, they come into it obviously being resistant because why don't we just do what's been working? And after they've played it, it's, oh, this is actually a really competitive Y format. ahora están diciendo If que you're that han servido competitive mucho player, los testeos que you han need hecho. to ¿Por qué? crush Porque han your tenido opponents. personas que se han You need sentado a to jugar este not drop formato, the game. se resisten And, a decir que es algo bueno, and que if es you algo do efectivo, drop pero the después game que lo and prueban you've been dicen, crushing your vaya, opponents all de verdad day, funciona. it actually doesn't hurt that badly. At a test event that I was at, there was a player that was going 2-0 for several rounds, got 0-2'd in a round, and still ended the Day 1 Swiss at #1 rank. They dropped a whole round, and they still were #1 at the end because of how consistently they were playing over the course of the whole day. Dice que hubo un jugador que estaba haciendo And then 2-0 mucho similarly, tiempo y después le ganaron casual 0-2 players, y aún people así that se were going mantuvo there because they como love el primer Lorcana, lugar they want to participate in del Lorcana top para events, pasar al but otro día. they weren't Eso habla necessarily de that qué tan fuerte hyper-competitive o qué tan Some of rewarding, them were finding out that disculpa, como in this la format, recompensa que they te da actually ser had a consistente chance. ganando Maybe 2-0 en they un weren't formato como winning when it was este, best of 3, mejor a but 2. now they're slowly gaining points, and they may like eke into that top cut. And even if they don't, they have something, a clear point system that they know Pero, how they did at the amiga, end por favor, of Swiss, where there were den people información o at si no test events being corten. excited about, oh, I got 34, Den you información o got si no 36, corten. like I beat you. Ya está, ya está. They knew why they did. They understood why the rankings happened the way they did. Ya And most está. importantly, they felt like every game mattered. Something that we've been hearing a lot in feedback from the more casual players, where Disney Lorcana is their first trading card game, is that they felt like when I win a game in a best of 3, it doesn't matter. Ya If I lose the está. first game, they're suddenly on tilt because Y acá redundan y redundan y le dan con el tema una y otra vez, y por favor. But what we were seeing was that those players who had given up when they're going into game 2 previously, No hay they mucho que puedo actually hacer started fighting acá. back. They knew that they still had a chance to get a point, and they were fighting back. They didn't just give up. So, Dice que no se rinden porque perdieron la primera yeah, I mean, the feedback that partida, we were como getting que from obviamente competitive players obviously el was feedback que le han dado los that, jugadores oh, competitivos es this que worked. And that's siempre funciona. That's really what we were looking for from competitive Y eso es lo que players. nosotros queremos But para how los much jugadores it did for competitivos the newcomers, the people who Disney Lorcana is their y first cuánto ha ayudado TCG. también a los jugadores nuevos que se van It made integrando a them la comunidad excited. It Lorcana. made them excited Estoy to play the emocionada. game. And similarly, those competitive players who previously, when they were looking at how do I game the tournament, how do ¿Mostraron la I Úrsula? play the tournament by not playing the game, La carta no. they're suddenly thinking Mostraron el about how arte, do I get pero la better carta no. at playing the Lo que game, hace no. not how do I get better at playing the Mostraron tournament, 6 cartas, how do creo. I do better at the game. 6 cartas de la edición que eran la mayoría temáticas y una carta de we Mulan want que the está bastante focus buena when que va a we're venir starting these competitive en el events. We Illuminators want playing Quest, the game que es to be the este focus. producto We don't adicional want people to cooperativo drop, para jugar after 2 otro formato de rounds. juego We en don't Lorcana. want people to give up because they had a rough first round or a La rough mostraron, second quizás lo muestran round. ahora. We want people to play through, and there's a reason to play through. And Pero es que acá no estoy viendo nada. Ryan had mentioned, and I mentioned when we talked about Let It Go, that's roughly the top 64 players, at least the top 64 players. But there will be announcements about points that you can earn additional prizing. So even if you're not someone who is that top player, you have goals to get to. Se dice que van a anunciar you algunos may be puntos not para ganar fighting diferentes for, premios independientemente getting que in the no te top vaya cut. bien en los You're formatos fighting for, I competitivos just o wanna en los get formatos that Let It como Go. más So that's really establecidos. what Van a we were haber looking diferentes at with también this. formas alternativas de ganar diferentes premios. We will have implementation of the tournament software that's coming soon. Sí, dice que van a también implementar un software para los torneos, algo parecido a lo que hace Magic, lo que hace Pokémon, que tiene su propia aplicación para poder ganar los puntos. Everyone keep in mind is that this is something that we're rolling out for Disney Lorcana Challenge. So this is not Han estado trabajando harto en el tema de Disney Lorcana we have the set Challenge. championships coming up and your local play and all that sort of thing. If your store does not want to adopt this, you're Está not mal implementado forcing this on este anyone Lorecast, ¿ah? outside of Disney Lorcana Challenge. Siento que está mal implementado este At Lorecast porque challenge se events, redunda we mucho will en esa be using información this importante. format.
Creo que se podría hacer mucho más, mucho más conciso, con información más relevante para poder clipear, para poder compartir en redes sociales, para poder después hacer algún tipo de reseña. Muy lento. La verdad no lo estoy pasando bien en este momento. Porque me falta mucha información con respecto a lo que nosotros necesitamos y me están rellenando con cosas que en realidad yo ya sé como jugador. It removed some of those issues of people debating about the die roll mattering. A lot of debates in the community about, Ahora está diciendo de nuevo que remueve estos debates de si es que rolear el dado sirve, quién va primero, etcétera, Tim, etcétera. if you have any other thoughts about it that you haven't shared, but if not, yeah. You No, can it's go. all good. You pretty much summarized everything Dice que that resumió we todo discussed and ya. that we discovered in testing. Just one last thing to all the competitive Lo último players que that quiere might decir, think best of three is better. I mean, I used to be one of those as well, and just said dice que era uno de los I don't like jugadores this que as well, pensaba but, que el after mejor you de tres play era lo this mejor, format, it will make much more sense pero because you're después de que playing probó el far formato, dice easier que le and hace mucho far más earlier sentido. against the players of your own strengths in those events, and you can show the skill there. So Sí, y winning podemos mostrar 2-0 como is lo still the same as talentoso winning que eres. 2-0 in a best of three, and yeah, it totally makes sense for the challenge events also because it gives you more round time. And with Exacto. that Lo being más said, importante, I y hope to creo see que estoy de many of acuerdo con you esto, in que Bochum te da for the mucho challenge más event in tiempo de Germany. ronda. Es decir, en dos juegos puedes pensar mejor las jugadas que en tres. Thanks for joining, Tim. Si no estamos hasta las 18 escuchando lo lindo que es el arte de cada... Eso fue completamente innecesario, Samu. Completamente innecesario hablar sobre lo bonito que lucían los foil nuevos de las cartas que van a regalar y sin dar información. Dieron la información de la fecha de los torneos, pero solamente para Norteamérica y para Europa. Van a ser en Illinois, va a ser en Georgia, Francia y Alemania. All right, thank you guys. Son los torneos de Disney Lorcana Challenge que hay presupuestados hasta el momento. La edición sale el 17 de mayo y la venta masiva retail el 31 de mayo para Estados Unidos. Todavía no se sabe nada acá. With competitive play and organized play and all that. And we hope that you're excited to participate more in competitive play and everything organized play. The team is really close to finalizing and posting the complete rules. Dice que el equipo está a punto de ya completar todas las reglas para poder subirlas. Is going to have a soft rollout for the staff at Disney Lorcana Challenge before expanding into the more publicly available. Sí, dice que van a entregar we'll una información a jugadores locales primero para probarla y después para expandirla a algo más masivo. All organized play updates and news, including Disney Lorcana Challenge. We just need to ask for a bit more patience as we work to get all Dice of that que necesitan un poquito más, que necesitamos un poquito más de paciencia para que puedan trabajar de la mejor manera posible en todo lo que es el desarrollo de este sistema. In-store organized play and Disney Lorcana Challenge events and everything. So yeah, what do you guys think? I know it was a lot. Yeah, I know Aaron's itching to talk about this. I just have to start with Aaron and I come at this from two different angles. I started playing Magic back when the Junior Super Series was a thing. It was a competition for under 16-year-olds, and so I got my first taste of competitive TCGs way back then. And I love a good competitive event. I love casual play, but I love a good competitive event. Le gustaba el casual, pero le gustaba mucho más el competitivo. This two-game, Swiss format. Y está ahora hablando sobre lo que piensa sobre este best of two format. First off, I am excited to try something new. Dice que está emocionado de probar algo nuevo. De esto de tomar puntos en cada round ganado. Two games on the round, you don't have to worry about the 3-game mental strain. Exacto, al tener solamente dos juegos por ronda, no te tienes que preocupar todo el tiempo, puedes desarrollar de mejor manera la partida. But I also love this idea of going in and your goal is collecting points. Going in, there's going to be this many rounds, there's going to be this many games. Sabes que van a ser esta cantidad de rondas, esta cantidad de juego y cuál es tu objetivo, tener puntos, obtener puntos. Y así haciéndolo ganando diferentes partidas. Dije la capacidad torácica de la mina para hablar 1 hora y media. And some of the most inspirational players to talk to are those that are at their very first event. And they're saying, hey, I'm here, I know I'm not going to win, or I don't think I'm going to win.
But my goal is to see how good I am and to Dice challenge myself. que, And for claro, those que players, en I algunas love veces cuando this jugaba él sabía que no iba a approachable ganar, idea pero of being que se able quería probar to, él mismo hasta qué punto see podía where they llegar, rank, hasta see qué how many punto points podía they can triunfar. collect, how many games they can pick up. And then the next time they go to an event, they want to push themselves Y and get después a la few próxima more. vez que You know, maybe you iba, went to a obviamente 5-round intentaba tournament tener and you mejores got- resultados you de came los away que with tuvo 6 esa vez, points. y así obviamente te puedes probar a Next ti time you're mismo. like, you know También what? está I'm gonna hablando go to this 5-round básicamente tournament. If I get cuáles 8 son points, como I know las I'm getting las better. ventajas de tener And I un love sistema that como approachability aspect. en donde te I'm just a incentiva a fan. I can't wait ganar, to a, try it. a tener más puntos, etcétera, I don't etcétera. know. Aaron and I may do some starter deck games with this format and see how it No, goes. But no I es don't know, nada Aaron. que no hemos escuchado en una hora y media. Y esta chica lo más probable es que diga lo mismo. I appreciate kind of how y'all thought about this announcement and Sí, se agradece la forma de que se pensó en dar este anuncio, you know, with the Disney Lorcana brand, de even estar while como you're thinking con about la marca how del Disney players play Lorcana this game competitively, and y de la the forma de cómo opportunity jugar to de manera continue to competitiva. grow the community and make Y it una oportunidad approachable también for para players poder at hacer all crecer la levels. comunidad de la I mejor forma know, posible. you know, for myself, we've talked on this stream even about just that I am more of a casual player. Dice que ha hablado en este streaming de cómo ella es una jugadora casual. Y dice que jugar algunos torneos puede ser algunas veces un poco intimidante. Me sitting down at a table is a really intimidating thing for me. Dice que sentarse en una mesa a jugar es algo intimidante. The idea of like not winning a best of 3 y la idea de no ganar un mejor a 3 como que para ella la relaja un poco más y la hace sentir mucho más cómoda dentro de un torneo. They were playing against you and felt like they were not quote unquote winning. Confirmo. And it's because they were winning games. La Connie es una de ellas. And I absolutely can empathize with that feeling as well. I might in our own local community where you might win a game, you know, as an example, Liam and I went to a relatively casual but still kind of a tournament in our community, and as we were driving home, he asked me, he said, dice well, que how did you una vez do? fueron a un And I was like, oh, you know, I torneo lost, like, y después iban de vuelta en auto, le preguntó cómo te fue y dijo, no, perdí. Like, you knew your deck, you were playing really well at home. And I said, yeah, well, you know, I won like two or three games. And he's like, okay, well, you won. Yeah. Dijo así como, gané como 3 juegos y el amigo le dijo, sí, pero ganaste. Pero claro, como no ganaste el best of 3, como no ganaste el mejor a 3, como que fue algo un poquito frustrante para ella. Entonces la idea de que ahora nos estamos moviendo a este sistema en donde tú ganas puntos por ganar tus partidas, eso puede cambiar toda su como percepción mental. Y la próxima vez que vayamos, claro, puedo ver cómo mejoro y cómo compito conmigo misma. Así que valoro mucho eso. TCG player, a more casual player standpoint. Claro, como desde la perspectiva de una jugadora más casual. This is going to work in Swiss rounds. Like, it's crazy how many games go to time, especially with these control decks, as you were mentioning. And so I think that this will really help speed up pace of play. No están diciendo nada nuevo. Por favor, paren. Ya escuchamos que es un sistema nuevo. Es BO2. El mejor a 2 partidas. Cada partida te da puntaje. Si ganas 2-0 te da un puntaje adicional. El tiebreaker es que el que gana la segunda partida tiene un poco más de ventaja si es que hay un 1-1. Te van a pelear con jugadores con tu mismo puntaje y así vamos a eliminar el sistema del intentional draw, el ID. Ya lo vimos todo, amigos. Paren de redundar, por favor. The more that we encourage or we provide an avenue for no te has perdido de nada, hermano. Seguimos hablando de qué tan bueno es el formato BO2. Para mí era información importante, pero ya han hablado 10 veces. Los 5 chicos del staff han hablado de lo mismo. Y es verdad lo que dice la Samo. Esto también puede ser un sistema como de rechazo al juego porque es demasiado lento. A mí me encanta el juego, lo disfruto mucho, pero esta mesa de podcast está muy mala. We just had an opportunity to commentate on a tournament in Texas where there was a
a nine-year-old. Pues se nota que están improvisando lo que están hablando. In this tournament with people who've been playing, TCG since the 90s. And Dice que fue her having an opportunity to, even though I don't think she won very many of her rounds, but like have that point system and experience that win and experience that validation as a player. Dice que una persona que no jugaba juegos de cartas desde los 90 y que volvió a jugar y que ella no sabía cuántas rondas eran, o tener la oportunidad de experimentar este formato y saber que puede ganar alguna partida. Lo mismo que dijo anteriormente, señor. Pero ahora con el ejemplo de una persona que quizás ni existe. That's great to bring up. Something that we talk about is wanting to make sure that competitive play also is aspirational. So there are people that are the best of the best, and we're making sure that Hay gente que lo when mejor de lo we mejor. are working on this format, finding the best of the best is the #1 priority. But the other thing that this is solving is it's giving people more of that aspiration. Pero también este formato le puede dar como un poquito de aspiración a la gente a poder mejorar. Lo mismo que dijo la otra chica. ¡LOL! ¡Míralo! Míralo. They're not expected to win an event necessarily, unless they're amazingly good. But knowing like, oh, well, I need this many points, so I'm going to keep trying to Sabiendo que get more necesito points, estos to try and puntos, get necesito llegar a better esto. and ¿Por get qué to that siguen point where I'm winning redundando, events. loco? That's kind of one of the things that this is doing. Ya And, a lot of people in sabemos, the chat have ya. asked about on that topic, what are we doing for kids with Disney Vamos Lorcana para las Challenge? 2 horas. There are things in the works for how to help with 2 horas. having kids Y lo único que sabemos es que sale una edición que se llama Ursula Revenge con un sistema de juego nuevo que se llama Illuminers Quest. Vienen 2 mazos que se puede jugar solo cooperativo. 4 fechas de torneos en Estados Unidos y en Europa, 2 respectivamente para cada uno para los Disney Lorcana Challenge. Las cartas promos que se van a regalar para las posiciones y nada más. Y el formato BO2. Les resumí todo este Lorecast en 30 segundos. Oh my goodness. ¿Qué es eso? Es un producto que se llama Gateway. Es como la caja para aprender a jugar, parece. Porque es el Learn to Play arriba. Oh, there's set 4 cards. Oh yeah, for those of you wanting more card reveals. So we have a few more card reveals that are from the back of the Disney Lorcana Gateway box. Enhance. Are you going to make people zoom in? No, we'll show the cards. We'll show the cards, yeah. Ahí está, te enseña a jugar. Básicamente viene con 2 mazos de 30 cartas, 4 packs con 18 cartas cada uno, 30 con 3 de daño, 2 personajes que se mueven, 2 bases de personaje, un tablero de juego, unas reglas. Ahí está, Rapunzel, tenemos una nueva carta. Dice, cuando coste 5, inquiable, fuerza 3, voluntad 5, cueste 3. Y cuando While you have a character named Pascal, mientras que tengas un personaje que se llama Pascal en juego, este personaje gana Guard. Interacting with characters while they quest and gain lore. Es bueno para jugarlo con. Es para jugar Zafiro Amatista, jugar con las copias de Pascal, que mientras Pascal haya otro personaje en juego gana Evasive. Si tienes el Pascal con Evasive, tienes la Rapunzel con Guard, donde la pueden hacer objetivos, solamente la pueden challengear. Es un 3-5 fuerte y cueste a 3. Una buena carta. Es una buena carta. Anything with 3 lore is just great. And the other thing I love when we see synergies in color combos, which we don't often see. And so now we're seeing Dice que es bueno tener ¿cómo se llama? Variantes, o sea, como sinergia con cartas que no son muy comunes ver sinergia, y tener como sinergia entre Pascal, que es una carta de amatista, más una carta de Zafiro, es una buena, es bueno para él. Él dijo Cinderella es la mejor carta, no dijo eso. Basta. Dijo que era the best, como the best art. She is. Pero no es la mejor carta para We nada. ask her to do a lot of Rapunzels. She's an amazing artist, and she actually is one of our art directors right now as well. Así que la persona que está haciendo las artes de Rapunzel es la directora de arte, básicamente, de Lorcana. She always knocks it out of the park with Rapunzel. She just is. Y ahora vamos a hablar de nuevo de lo bonito que es la Now, Rapunzel. this is the 3rd Rapunzel we've seen her do.
maybe the, Permiso, esto yo sé que no se ha sacado. Too, so we've seen multiple versions. yeah, that's true. So Yeah. I mean, she's just so Ya estoy perdiendo un poco la part of this paciencia. character now, and I love that she's continuing to put these Rapunzel. Nada en español aún, nada, han redundado todo el rato, loco. Cocanens me tienen pero mal. Me tienen mal. Goofy, hay una nueva carta. Rush por 4. Cada vez que este personaje combata con otro personaje, ganas 2 de lore. No sé si sea tan buena. Connie, ya perdí la fe yo también. Lo único que quiero decir, terminó. Lo subo esto a YouTube. Muchas gracias. Nos vemos. Es lo único que quiero. Porque han redundado mucho. Me tienen de mal ánimo. Y mi idea no era tener esta faceta, pero después de 1 hora con 42 minutos de escuchar a personas redundar en lo mismo, como dijo la Samo arriba, no es amigable, no es algo que después te den ganas de jugar el juego si es que te están aburriendo. No te dan ganas de después de seguir indagando cuando las personas te redundan tanto. Además, esta chica, la manager, habló tanto de lo mismo. Ahí tenemos otra carta nueva, Hands, Noble Scoundrel. Coste 3, infiable, fuerza 3, voluntad 2. Cuando juegas este personaje, si es que tienes una princesa o una reina en juego, ganas 1 de lore. Cueste a 2, no es mala. No es mala carta. El problema es que su habilidad es específica para un mazo racial o para un mazo que esté bien, ¿cómo se llama? Claro, un simp, básicamente. Porque solamente te da lore si es que hay princesas o reinas. Royal schemes. Pero cuestea bien, ganas un lore si es que ya tienes princesas en juego. Habría que jugarlo con Ámbar, yo creo. Sebastián 33, muchas gracias por tu follow. Bienvenido a la familia baconiana. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste acá al canal? More hands, more cards for people to hate. What again, from a flavor perspective, what a win with the ability. Gosh, we have a lot of princesses in the game. We have a lot of queens in the game. Dice que hay hartas princesas en el juego, hay hartas reinas en el juego, entonces es una carta que se puede ocupar. ¡Y eso lo sé! La gente que está viendo el Lorecast, la gente que está viendo el Lorecast sabe de eso. Soy yo, Sebastián 33. Oh, that is so cool. ¿Tú eres Hans, el Noble Scoundrel? She's definitely scheming. I love it so much. I love it so much. I know you love it. The flavor text is a little too small for me to read, unfortunately, from here. I don't know if anyone else can see Pero it. ¿por qué quiera leer el flavor text de la carta, por favor? There is more story. One thing to keep in mind, Ursula's return as a set. Dijeron al final que sale, están anunciando el cuarto set de Lorcana TCG, que es Ursula's Revenge, que sale el 17 de mayo como primer glance y el 31 de mayo para su distribución masiva en retail en Estados Unidos. Hablaron también del formato competitivo y de las cartas que van a regalar para los diferentes tops. Van a regalar una carta para todos los jugadores de los Disney Lorcana Challenge, para el top 64 otra carta, para el top 32 otra carta, para el top 16 otra carta, para el top 4 otra carta, y para el 1 y 2 son cartas específicas que van a ser caras. Hay fechas ya listas para mayo en Estados Unidos y también para mayo en, no me acuerdo dónde era, creo que era en Lille, France, y la otra va a ser para junio y julio respectivamente en Georgia, disculpa, en Chicago, Illinois y en Alemania. Un 1-3 de Isidak, Ámbar, buena carta. Y el formato del Disney Lorcana Challenge va a ser BO2, es decir, el mejor de 2 partidas. Cada partida te da un puntaje, ganar a 2-0 te da un puntaje adicional. Vas a tener más tiempo por ronda y eso obviamente va a ayudar que los tiebreakers sean mucho más fáciles de lidiar, según lo que nos dijo la gente de Lorcana TCG. Eso es lo único que han dicho en esta hora con 46 minutos. Te lo dije todo, te lo resumí en 30 segundos. ¿No se anunció cuándo en español? Todavía no. Tenemos coste 2, Ana, 1-4, Braving the Storm. Si tú tienes otro héroe en juego, este personaje cuestea 1 más. Tiene buena fuerza, tiene buena voluntad, Willpower 4, es difícil bajarla. Si tienes otro hero, cuestea 2, no es mala carta. No es mala carta. Viendo esto, prefiero las cartas Pokémon.
there is a big hero Mira lo que tengo en mi theme in mano. this set. Tengo mi mazo Obviously, Pokémon. we Estoy need barajando mi mazo heroes Pokémon to de pura combat ansiedad, Ursula. weón. So Anna is one of those characters that really strong in the hero theme, but it seems that maybe Ursula and Hans. Prefiero Lorcana filtra más gente. Lorcana es un buen juego, ¿eh? Lorcana es un buen juego, no me malinterpreten. Sin embargo, me siento que estamos un poquito botados, something I ¿ah? feel like we've seen, Estamos un poco several botados. times today is this gaining lore based on conditions of the board. I feel like we saw this, like these two characters here. We've seen it a little bit in the madrigals. So Un poco mucho, sí. very interesting. Yo I la also verdad con love- esto I feel me like maybe it's just the me cards we're encantaría seeing poder today viajar and a we'll see Lille, more and more Francia cards, y a Estados Unidos para jugar los Disney Lorcana Challenge, pero but, tampoco sé Ravensburger Creative Team si is hay doing a lot premios, more, tampoco sé cuándo, si se puede original jugar, si puedo jugar con mis cartas. ¿Qué pasa si no tengo cartas? ¿Qué pasa si playing soy out de the acá, story, de Chile, y no tengo that makes a distribución lot de of cartas sense, para but poder I'm jugar el loving, torneo? again, starting to see this story Todo es muy kind of, vago para nosotros. roll out, in this Estoy set. intentando hacer esto para que And a lot podamos entender un more poquito these más, pero flavor claro, texts that kind of, like, han dado información nod importante to para other toda la gente que está en Estados cards, Unidos de maybe that estar we're gonna contentos de see in the sacar un set, cuarto set, pero nosotros ni siquiera tenemos el primero. And No hay then distribución ni there's siquiera one de last First Chapter card acá. on the gateway Todo lo que hemos hecho, por lo menos box, on the back of the gateway en box, Chile, ha sido that people autogestionado, have ha sido been importado. wanting to Compra las finally cartas por see. Amazon. It has been passed around in Pero the cuando story llegan, a few times. ¿cuánto hay que Triton's invertir? Trident. My ¿Dónde, goodness. ¿Cuántas It's cajas finally tengo que here. comprar para sacar 4 copias de Bestia, por ejemplo? Oh, Ahí tenemos There otra it carta, is. Triton's Trident. Triton's Trident, Tenemos is coste 2, es un item, two cost lo destruyes inkable y item, un Amethyst, personaje that has gana the más ability Symbol 1 of este Power. turno por cada Banish carta this en tu mano. item, chosen Uy, character gets pegaría +1 fuerte, strength this pega turn fuerte. for each card in your hand. Raven, al ser una empresa loves alemana, era card obvio que iban a draw, dar primero a and Europa y Estados now Unidos, this obvio. gives it a pretty nice piece Obvio of que sí. removal. Y no me parece You're justo, la playing into verdad. that theme Hay of muchos card jugadores de draw, TCG acá having a ton of en cards Latinoamérica, in your hand. muchos. Se mueve mucho el TCG, se mueve mucho el... Yo creo que dejar afuera a Asia y a América y a Sudamérica ha sido It really bastante is. I malo. mean, so for those following the story, I mean, the Trident has been Incluso teased as Oceanía, super important since the sacar very un beginning. sistema We see competitivo, Martin reaching sacar un for it, sistema, one of una the copa trailers trying to grab mundial, it out of all the lore hablar de un pieces that are being Lorcana swept out of the Worlds Illuminary. sin tener, The Trident is sin mentioned haber, over and ¿cómo over se again, and llama? so here's the payoff. Pensado en el mundo The ability's entero, fun, you lo know, encuentro una it falta de worked in respeto grave. item synergy deck as well, you know, item Yo creo que sí se puede jugar los challenges, ya que hay, si hay distribución en México y Costa Rica. No, de que podemos jugar, podemos, pero ¿cómo me hago mi mazo, hermano? Desde acá no se puede. Tienes que ir a los torneos. Los Disney Lorcana Challenge son todos eventos físicos que ya están con fecha. Ya las vi. 25 de mayo va a ser la fecha tanto de Georgia como de Lille, Francia. Esos van a ser los primeros 2 eventos del Disney Lorcana Challenge. Y el otro va a ser en Chicago, Illinois, el 25 de junio, si no me equivoco. Y terminando en Alemania creo el 20 y tanto de julio. Esos van a ser los 4 torneos que por lo menos tienen anunciados hasta el momento. More to look forward to. But yeah, that's everything that we have for reveals and new information. We are going to stick around and hang out more after this, but we're going to take a break, kind of get resituated, let us all sit with everything we've talked about. Dice que vamos a mantenerlo en contacto, que se va a tomar un break ahora. Just for us to open up, hang out, and Matt has been very patient. Talk about art. But yeah, No sé si será que de verdad fue demasiado lento, que soy muy boomer como para que me diga lo mismo 1000 veces. No, yo encuentro que el mensaje estuvo re malo. Espérate, ¿esto es un break solamente? Be right back in 4 minutes. O sea que tengo un break ahora de 5 minutos sin hacer nada. ¿Me estás? Vos me está. ¿Y qué me van a decir en 4 minutos más? Denme un segundo.
Dice, explica lo que va a salir. Baila mientras para que los que se conectan recién. Ya, lo que dije recién, pues, Sebastián. Anunciaron inicialmente la salida de Ursula's Return, que es el cuarto set de Lorcana TCG. La salida del set es el 17 de mayo, con distribución masiva de productos el 31 de mayo de este mismo año, obviamente. La idea de esta edición de Ursula's Return es una edición en donde los villanos toman el control y se apoderan como un poquito de la situación del lore de Lorcana, y obviamente también entran los personajes de la película. ¿Cómo era que me habían dicho la película Con y Viajes Mágicos? Encanto. Mostraron ¿cómo se llama? El spoiler de algunas cartas de Encanto. Hicieron eso. Después nos mostraron cuáles van a ser las cartas de reward para los sistemas competitivos del Lorcana TCG Challenge, que van a ser la Dragon's Fire, por ejemplo, para todos los asistentes. Hay una carta específica de Rapunzel para el top 64. Hay otra carta para el top 32 que va a ser la Cinderella, que cueste A3. Van a haber cartas específicas para el top 16. Y hay cartas que también no han mostrado, que van a ser para el top 4 y el primero y segundo lugar respectivamente. Hablaron sobre el sistema competitivo de este Lorcana Challenge, que va a ser BO2, es decir, el mejor a 2 partidas. Vas a poder sumar puntos para ganando una partida, y si ganas 2-0 va a ser mejor aún. Eso para obviamente prevenir los intentional ID, o sea, los intentional draw o los ID, que son empatar con tu oponente para poder crear una posición más ventajosa, para tener más tiempo en cada una de las rondas, y así sumar puntitos. Y anunciaron las 4 fechas que dije, que van a ser el 25 de mayo tanto para Illinois, para Georgia, si no me equivoco, que iba a ser la primera locación, Georgia, en Estados Unidos, y también en Lille, France. Después en junio va a haber una fecha en Chicago, Illinois, y en julio va a haber la última fecha, supuestamente lo que mostraron en pantalla, en Alemania, para poder jugar el Lorcana Challenge. Y eso es la única información que han dado hasta el momento. Y ahora el contador, por favor, me voy a mover. El contador está recién en 5 minutos, mira por favor. 6:34, weón. 6:34. Nos mostraron Encanto para creer que llega en español. Encanto, película basada en Colombia. Qué ironía, ¿no? Hicieron pausa, sí. Están en pausa. Dice... La chica dijo, pero ¿por qué? Se me fue la cámara. Mi cámara explotó de ira, weón. Mi cámara explotó de ira, weón. La pausa es correr en círculo. Dijo, hemos hablado mucho, nos vamos a tomar un break y ya volvemos. Pero ¿para qué van a volver? ¿Por qué no lo cortaron? Si me van a dar información relevante, no tengo ningún problema con que vuelvan. Y denme toda la información posible. Pero se han dado unas vueltas. De verdad, yo ya estoy enojado ya. Yo ya estoy enojado ya porque... De verdad, hemos estado 2 horas haciendo streaming. Acá, que pretendo después esto subirlo a YouTube. Les pido disculpas a la gente que me está escuchando en YouTube rabiando tanto. Pero... de información que podrían haber dado en 20 minutos. Y podríamos haber resumido de la misma manera que se le hicimos a Sebastián ahora. Por último, que tienen sobre la primera edición para Sudamérica. Por último, con eso yo quedo más que contento. Y después, que si nosotros queremos viajar, ir a los torneos de Lorcana Challenge afuera, ya feliz. La persona que lo haga. O que quiera hacerlo, que lo haga. Pero más allá de eso, nada más. Ahí está mostrando algunas otras cartas. Uy, mostraron la carta de la Úrsula. La carta de la Úrsula tiene coste 7, hace ataque 4, voluntad 7, se shiftea por 5, se llama Sea Witch Queen. Y cuando este carácter cuestea, puedes exaltar un personaje del oponente, cuestea 3. Y los otros personajes no pueden exaltarse para cantar canciones. Uy, una carta muy buena. Esa Úrsula va a ser buena. Vas a llegar estresado a la tienda, es lo más probable. Así que estamos esperando 4 minutos más. 4 minutos más para
para que podamos seguir con esto, ¿eh? La verdad, no sé si fue buena idea pasarlo completamente. Estamos esperando acá. Sí, pues después se lanza con todo. Y piensa que habían casi 4.000 personas mirando el directo y se ha ido la más de la mitad. Habían 4.000 personas mirando el directo al inicio y se ha ido a la mitad porque el path, como el pace, como el ritmo del Lorecast ha estado bastante malo. Tengo que hacer hincapié en eso, discúlpenme que lo diga, no tengo nada más que decir. Si todo lo importante ya lo dije ya. Todo lo importante ya lo dije. Entonces ojalá que vuelvan y me muestren algo más, alguna cosita, quizás, no sé, alguna fecha. Y no sé, ¿para qué tengo que esperar 7 minutos? Espero, más o menos. ¿Hay para las 2 horas de streaming? 2 horas de streaming para nada. Qué terrible. Y me quedo con las palabras de la Samo, que este tipo de información, como dar la información en esta índole tan reiterativa, tan redundante, creo que puede ser un shock para las personas que son nuevas. Imagínate que esta es la primera información que tú ves de Lorcana. Y te dicen así como, ya, sale este set, estas cartas, y es lo que tengo para ti. Y después te tengo 2 horas mirando un streaming diciendo nada, repitiendo lo mismo, de que me gusta, de que estoy emocionado, que estoy feliz, que estoy contento. Y es como, si es lo único que tienes para entregar, mejor córtalo ahí y haz como un Nintendo Direct, así como lo conciso. ¿Quieres mostrar un título nuevo? Perfecto, sale un Arceus volando y pones Arceus Legends coming soon, próximo año, listo. Nada más que eso. Si no tienes más que mostrar, ¿para qué tira la retención de la gente tanto tiempo? Muestra la cara de Aladdin, búscala. Hay muchas cartas de Aladdin en el Lorcana TCG. ¿Será que viene algo bueno? Si es así, que valga la pena la espera. Sí, estamos a 1 minuto con 53 para volver en este Lorecast. Mientras tanto estoy barajando mi mazo. Estoy barajando mi mazo para poder vencer el estrés. Ay, Dios mío. Y después, lo peor de todo es que tengo que llegar, tengo que editar esto y subirlo a YouTube para que ustedes después lo vean acá en esta plataforma de YouTube, ¿ah? Porque lo hicimos en Twitch, pero esto después lo quiero subir a YouTube para que quede la información. Buenas, Chula Bacon, ¿cómo estamos? Rorrodí, están sacrificando mucho la Úrsula. Claro, le han tirado mucho, le han dado mucho fuerte. ¿Tomaste Tapsin noche? No estoy enfermo. KXL, oye, la guama. Primero garabato que digo en toda la jornada. Nada que decir. Estoy sufriendo, la verdad la verdad que estoy sufriendo. Estoy sufriendo, señores. Pero ya estamos a 55 segundos para que devolvamos, ¿ah? Al fin se dio algo para Latinoamérica, estaba trabajando. Nada todavía. Se fueron a un pequeño break de 8 minutos. Un pequeño break de 8 minutos que estamos ya en 40 segundos de espera. Hermano de Oro, este streaming pudo haber sido un mail. Qué buena respuesta eso. Este stream pudo haber sido un mail. Mándenme un correo que diga Ursula's Return. Estas son las cartas. 17 de mayo, 31 en sus tiendas. Coming soon. Listo. Ya está. Ya está. Ya, be right back. Estamos listos para volver. Y no vuelven. Con imágenes y todo bonito. ¡Exacto! Y estamos de vuelta a la tortura. Thanks, everyone. We're back. If you are just joining, you missed all the stuff that we revealed at the start. We announced Set 4, Ursula's Return, a new co-op mode, Illuminator's Quest, with the first scenario being Deep Trouble. A lot of stuff about competitive play. También eso anunciaron el Illuminator Quest, que es una nueva forma de jugar Lorcana, que va a ser un producto sellado que vas a poder jugar solo o en cooperativo. Están solamente las cartas en inglés hasta el momento, sí. On the overhead camera. Turn it the other way. Oh, you are correct. Ahí está el Stitch Rockstar, el que están regalando en torneos por ganar.
a zoom in if we're able to zoom in more. The Stitch. So that is the Set Championship Stitch Rockstar promo card. Es muy buena esa carta. What's it like seeing it in person? I was gonna say, I mean, the pictures of it are amazing. They don't do it justice though. It's fantastic in person. You really get to see a lot of that incredible foiling technique behind each stitch. One of the things I like about this. Buenas, Trolex. Estamos viendo un reveal de Lorcana, el Lorecast. We call it inkwash foiling. That's what I call it. I don't know if that's the official term, but. Pero ¿por qué se ponen a hablar del foil de la carta de Stitch Rockstar si ya la conocen en Estados Unidos? Nosotros no las conocemos porque no las podemos ganar porque no tenemos juego competitivo. As another one based on how that pattern plays out, which is I love so much. It's like a fingerprint. So yeah, just wanted to share that so people could see it. The Set Championships, retailers have been signing up for it. Un TCG de Disney, se llama Lorcana TCG, muy bueno. Extended the window a little bit. Esto no ha sido bueno, pero el juego es bueno. Están tan emocionados con sus cartas que olvidan que 3/4 del mundo no tiene organizado. Exactamente. The window being extended, just to help people get through that process, and hopefully everyone really gets to experience one of these. Everyone gets the experience. How? Tell me how. If you tell me how right now, I'm going to say that this Lorecast was good. No more stuff to reveal, but we have a whole bunch of product here. And let me just share some packs with everyone, and we can just open them. If anyone pulls anything cool, can Pero ¿por qué ahora? Just show it on the... Pero ¿por qué van a hacer un unboxing de Englands ahora? Lorecast, don't we? I feel like the pressure's on. However, I feel like with us on Lorecast, we are not the team to pull an enchanted with y'all. No, we do not have luck. Esto de verdad se nota como que es un Esto de verdad se nota que es un relleno. Voy a dar un voto al de marketing. Es complicado lo que hacen, pero es normal. No, we've pulled two. Para mí fue la peor de todas. One on camera, but I wasn't there. Están tan sumidos en lo que crearon que es demasiado bueno que hablan de puras cosas y nada importante, claro. I was keeping the extras for myself. Liam lets me open whenever we have just one. Es que están improvisando, Harold. Es como, hola, la chica recién dijo, no tengo nada más que revelar, pero vamos a abrir un par de horas a ver si sale algo bueno. Yeah, I do want to ask, as we start to open these, Matt, you were one of the art directors for Into the Inklands, and an artist that we've really grown to appreciate and love is Grace Tron, who we saw all the way back in set 1, and then set 3, you all picked her to be the feature artist for this set. Se dice que el director de arte le están preguntando así como sobre el producto ahora. Todo porque tienen sobres de sobra, no como acá. Acá tenemos que luchar por un sobre. Yo los primeros cabros podría entregar los premios a todos, pero nos gusta el show. That's a great question. So, Grace, obviously, as you've seen from her work, she's an amazing artist. We had her for set 1 cards and set 2 cards, and él ha hecho un buen trabajo. Really was able to capture la dirección de arte de Lorcana del juego es buena. Las cartas son bonitas, los productos son bonitos, los packaging son bonitos. Él ha hecho un buen trabajo. ¿Y saben qué? Es el que menos ha hablado. Es el que menos ha hablado. O sea, eso se dice acta non verba, acciones, no palabras. She did a great job, and she was chosen really for her speed and style, and we'd like to change it up from set to set. As you've seen, we've used different artists for those characters. De estar pensando qué hago acá. Igual la edición más bonita es la 1. Juega Magic. Sí, juego Magic. Manden troops a la TAM. She really brings like an approachability to a lot of her characters. No matter what pose they're in or whatever. Y mira, el unboxing es una basura porque ni siquiera están viendo las cartas. Ni siquiera me han dicho, oye, abrí un Jafar, abrí una Úrsula. I loved the piglet on the box. I got so excited. Oh yeah. I'm like my shirt. Oh bother. I'm a huge Winnie the Pooh fan. My wife is too. Votó la infografía que viene en los sobres. La misma community manager de la marca votó la infografía a la basura. The use of pink in Lorcana is actually limited. And Liam's laughing because anytime I don't know why. So like for instance, what are the cards? So the Croquet Mallet from set 2 and Eeyore in set
3, you Están like, abriendo- very están abriendo sobres strategically por use the color deporte. pink. And I don't know why it makes such a big impact with those 2 cards to me, Okay. but I realized that Meterse en Ex a mandar recetas desde Chile. yeah. Eso hay que I don't know if there's any hacerlo. sort of, like, Sale specific recetario, thought sale unos process queques, behind- sale unos and maybe queques, if sale I una find humita, more in here, I can unos show porotos you al and be like, pilpil. why is this standing out to me? I don't know. One thing I don't mean to interrupt. If you have any wrappers or anything, you can just Oh, send them yes. my way. Sorry, we If have you a trash have- can. Garbage over there. Rochelle's keeping. No quieren mostrar keeping us basura en la organized. mesa, pero ¿de qué I me don't sirve think we el, really ¿de qué me sirve el unboxing si no me están mostrando las intentionally cartas, restricted the color papi? scheme. Están improvisando hard. There's been some, obviously a lot of characters will have pink on their body or on their costume. It's obviously not exactly one of our ink colors, so maybe that's why you see it used a little bit less. And we try to make sure to not, make it detract from the colors that we want to stand out on a card. But you probably saw a lot of pink in that Ursula trailer. Yes. It can be useful when showing magic and things that Dice que make it feel ahora están more hablando de los like colores de this. la tinta que están ocupando como dirección de arte. Dice que pudieron ver harto rosado para demostrar como magia y hechizo. Lo cual él hace su trabajo bien. Las cartas están hermosas. Pero esta puesta en escena del Lorecast está muy mala. Really enjoyed Está working muy on with the artist, or mala. that just kind of blew you away when it was finished and you kept Yeah. coming back to it? Yeah, so I was thinking about this because I knew Las you were preguntas gonna están ask. pésimas. Le And puedo so yesterday I preguntar was looking through, I was like, okay, de I need dónde to sacaron remember all the pieces inspiración from the set, 'cause de this las is like nuevas a year ago ilustraciones de now for us. Lorcana, porque sabemos que las ilustraciones de Lorcana no son imágenes de las I was películas really antiguas, sino que son loving being able to nuevas introduce, adaptaciones para el juego y su location lore. cards, ¿De dónde sacaron because, esta I love inspiración? ¿Se basaron en landscape alguna art. época de I las love ilustraciones landscape antiguas de painting, Disney and para poder I hacer? just love the No. artists that we've Ay, gotten sabemos for que les those. gusta la tinta. And No the one tienes piece tinta that en tu stood out to cuerpo. me Cuéntanos un poco de la was tinta que the ocuparon como artist dirección de legacy. arte. When we got Mientras that abro card sobres y in, nos muestro los hits. I believe it was almost instantly Por favor, approved. It was weón. just like so perfect and amazing. Bueno. I love that art. Me gusta la And so tinta. that really blew me away. Todo tipo de It was tinta. also one of the first times we worked with that Igual la artist. escenografía Like, mala, because sale a we were reunión pushing cualquiera. cards with such different types of cards. We have a lot of new artists we brought on just to do locations O sea, or specialize in ojo, that kind of que la artwork. persona que So hizo that was one of la the escenografía first está ones. buena, And porque then, si se fijan hay lucecitas en las the plantas, son lucecitas Enchanted Ursula, más of course, frías, the la cámara está bien legendary team up of John posicionada, Lorne and Nicholas la mesa Cole también, se is ven todos los probably my productos, se ve favorite todo artwork in the bonito, las set, tacitas 'cause también it was- tienen un color y no yeah, muestran it's ningún amazing, logotipo. it's beautiful. Está bien. Both artists are amazing, and Pero los it's a pleasure to panelistas, work with viejo. both of them, and they've really helped shape the look of Lorcana with us. Mira ese unboxing, one mira thing I cómo love abren about that sobres is sin one of my ningún favorite tipo cards de in the set. emoción. Partly because of the Viejo, abrí un Pluto, se lo vendo al mago Etienne. Abrí una Úrsula, se la vendo en $50 al bacon y me la va a pagar porque no tiene dónde conseguirse la Úrsula, porque no tiene juego organizado en su país. These are artists that often will work together and they'll send Mira, each other y encima abrió un pieces Jim and they'll comment on Hawkins y them. ni siquiera hay And so ningún tipo de to see the emoción. two of them get to team up on Abrió a un Jim single Hawkins piece sin ningún and to see puto each tipo of de them emoción. bring their Disculpen que diga strength to that garabato. one piece of art Después me van a is demonetizar just en YouTube y no fantastic. demonetice So porque when you know tengo, the relationship between the two of them, it makes that no piece even more tengo special. personas para que vean mi video. And one of the things that, so I'd never worked with John before. Tengo Úrsula but I se knew vende. Nick from, ¿No la I was cambias mejor, at Connie? Hasbro before I came Dinero y to work on cartas. Lorcana. And when we brought John on and he mentioned to me how he'd worked with Nick, it made sense because I knew they'd worked on some of the same projects together and all of that. I didn't know how close of a relationship Lo que they dijo el had, Kaki. but John said Nick taught me how to draw. He like taught me so many things. And it's really amazing to see them collaborate together, even on their own, without any prompting from us. Podéis Like you pedirlo, said, Kaki, they'll mira, talk to each así. other and be like, they'll be working on their own pieces. Esto no debería and- hacerlo porque se va a prestar and get para each el other's eyes chacota, on it for pero critiques lo voy a before hacer. they send it to us and stuff. So it's really cool. And actually, the part of the set too, I would that, but I don't know if a lot of others know about, but really the Honey Wizard was a Nicholas Cole idea, and then John Lorne illustrated it. So they work together all the time, and Nick was, I know Nick wanted to do the art for it, and we wanted him to do the art for that one too, but when we gave it to John, he was like, okay, John can take ¿Pero van a that dar más because info? they're- O si no, they're te lo friends." juro que And he was corto. like, John can do it justice. Was that something that they, speaking of John Lorne,
was that something the Honey Wizard specifically had they kind of talked with one another about the piece and then gone to y'all and said, "Hey, can John finish this piece up for us?" Or did you all identify that? Están improvisando preguntas. But I know that the original idea came from just a sketch that we told Nick to go En 20 crazy minutos on tres whatever cajas. like ideas he had for characters, and he was like, "I want to do a Winnie the Pooh Honey Wizard," and it was just a sketch from Nick. And we were saving it for him, but it ended up he was busy. Escuché el grito del... I don't know if he was working on other Y pensé que había pasado algo whatever interesante. reason, No, couldn't do estaba rabiando. that card when we needed it done. Una Pride And, Lands, we las knew cartas John fueron son muy also lindas. loved Winnie the Pooh, Tenemos, and then we along brought him came on that point, but I Zeus, don't think he o knew sea, about it Zeus, until then. So un John Hawkins. Nick kind of was the impetus for that card, and then the game team kind of created a card around the art. Or I wouldn't say they created. Oye, It's a qué vanilla malas card. preguntas, So they didn't really loco. create a card around it because there's not much to need there. Así como, for gameplay el reasons. arte fue, We lo had hicieron the ustedes sketch y sitting después hicieron una around for carta a como while because sobre, that was como one of the alrededor early del development arte. sketches. And I saw an opportunity for, you know, an amethyst Winnie the Pooh in the set, and so I said, let's just use it for this Es que set. se siente demasiado I know forzado. there's a lot of criticism that he doesn't have like. Yo sé que la sorcerer idea era hacer powers un or anything, podcast. which is a little bit of a miss. Está but it bien is hacer an el amethyst podcast. card, which is about magic, and so we thought it was still fitting. Pero está malo. I love it. You know, common cards deserve good art too, people. This is true. Common I cards feel like deserve good this art is too. Liam's Estoy de acuerdo con eso. crusade. He's Common very cards passionate about deserve a good setting. art too. I totally agree. Las cartas comunes también And tienen que thank tener goodness artes that bonitas. card exists. Can you Completamente de imagine if it was acuerdo. still sitting in a Completamente de sketchbook somewhere acuerdo. on a hard drive Este somewhere? tipo It's sabe de like, cartas. I love it so much. Oh my gosh. Yeah. I still remember when that card was revealed and just everybody's mind was like blown. Yeah, and thank you for putting it on a playmat. And on a playmat too. Oh gosh, it's so beautiful. Rochelle, do you have a favorite piece of art from Inklands since we're... Oh my gosh. Ahora están hablando cuáles son sus artes favoritos de la edición Into the England. ¿Para qué? Para succionarle las calcetas al director de arte que está sentado en esa misma mesa. Yo te lo juro. Amigo, se está yendo gente como loca. Lo pueden ver ahí arriba. Se está yendo gente como loca del directo. Porque esto se nota demasiado forzado. They're watching us open stuff here, and Yeah. it's a one legendary box so far. You know, though, one thing with artwork that I love in the Inklands is Heal What Has Been Hurt, even though it is a common. ¿Qué han dicho en el chat de este directo? A ver. It's actually in my deck. I play it as a one of. I love the card, and even it's a little bit right now. You know, one of the reasons I play it, Ariel finds it and it triggers Cinderella Stout-Hearted. So one of the things that's actually exciting with that Ariel that we revealed at the start No, of the se ve stream, que están hablando bien. you can use Heal What No, Has Been Hurt like an inkable no he visto Let the odio. Storm Rays on with that Ariel Sonic Warrior. So No vio nada. That's for you, Rochelle. yeah, so I love the artwork on that card. I have not Ya ni me sale hidden that el Rapunzel stream is en one of el my sidebar. favorite characters. Tangled as a whole is one of my favorite. Es que se está yendo gente, se está yendo mucha franchises, gente. so, Nosotros también yeah, partimos Heal con What Has Been Hurt, 37, I think, 40 y is up there ahora for somos la mitad. an Porque de artwork verdad me da from vergüenza estar Inklands acá I really love. intentando como reaccionar a algo irreaccionable, viejo. When it comes out, because there's a question here about this, about the style of this piece, Matt, and I don't know if I have it ready. But it is, for those who've looked at that piece, it is styled very differently. It almost looks like stained glass or something out of a storybook instead of an actual scene. Dice ahora que como el Is that estilo de kind of England es diferente. the direction you were going with that piece, or? ¿Esa es la dirección que le querían dar a esa pieza The idea with o...? song cards is, or with every card, right? We're trying to Las preguntas son muy malas, game mechanics. Hermano, but with songs Kaki, in me voy particular, de aquí we para want allá. to evoke Quería hacer streaming entre tarde de mi that streaming y no voy a people poder porque esto se remember and, you know, extendió associate with hasta el that infinito. song. Weón. So some of them, if you remember some of the earlier songs like Voy a llegar muy Friends on ofuscado, the sí. Other Side, Muy ofuscado. they're a little bit more of an abstract illustration where it's not, maybe not a specific Pero es que hermano, scene. hicieron una pausa, ¿por qué no lo pararon ahí? Sometimes they are Porque a little dijeron, bit, or that was it, thank pay you very homage to much, the I original hope you scene, like, I hope you in the enjoy world, where you Ursula's see Aladdin and return. Jasmine flying on See you the next red time. carpet, but it's in a Pero ahora different kind of volvieron y context dijeron, in no, the no world te, of tengo, Lorcana. So we're no trying te to puedo always mostrar nada evoke más, no those tengo nada para emotions mostrarte, pero abramos unos from the sobrecitos. film that people remember.
Abramos unos sobrecitos y hablemos that por qué el director de arte no tiene artwork, tinta en su cuerpo. ¿Por qué no tiene tatuajes? we didn't ¿Qué, want it to feel like qué something that maldición me was importa a mí que no tenga just tatuaje, lifted right weón? out of the film and put on the card, but evoke just those feelings of the Hubieran song. So dicho we prepausa wanted que to volvieran kind del of break, tendrían el portrait podcast, of, claro. like, that moment in time, but it was definitely a more graphical approach Yo than- solamente no he than, cortado por some of our respeto normal, a la gente que va a ver después el video en YouTube characters y and quiere other ver toda la actions. información. Songs are a little more special. Y yo sé que el video le va a ir mal también en YouTube love that porque so van a much, and darse I- cuenta que van this a is ir another one, avanzando I'd en say esta, comic arts en esta deserve, transmisión good art de, too. del Lorecast y van a decir, that's another one that every veis que no time I tiene nada see que it, I'm decir like, man, I porque la wish gente no está this diciendo was nada y lo van a hard. cortar y se van a quedar hasta ahí el Thanks for video. giving us Nadie kind of va a use seguir for más allá de los 35 minutos. Because I know both Aaron and I want to make use of it because it's beautiful. Pero ya estoy So acá one arriba del part barco. that reminds me ¿Qué of that puedo is you're hacer? talking about like an emotion or like No voy a an dejar abstract scene was part el of your barco world. solo. It's another Y es lo song que dijo where, like, Buchanan, ha everybody sido looked at tan that malo art que, first, and we were used to, like, que está bueno. scenes, and then they're like, well, why are De the verdad quiero fish in seguir the para air ver in si es front que of dicen the algo más city, and bueno. there's an O si no, aerial, para and there's a decir lot que es la going peor on here. mugre que he I visto en don't mi think vida. the first card we had kind of seen that was that large in scale, if that makes it. Like Yes. it was. There's a lot going on in Yeah. it. Yeah, and that Pero es que, was mira, the card. a pesar- actually, I think the card that a really pesar spurred de more que- of that conversation about Yo sé que around, like, quizás algunos how no do we entienden treat inglés, and why should pero we se treat nota these el titubeo song en action las cards preguntas, differently? ¿verdad? So that's a Como good que example, no actually, están, of no, when we la started pregunta to no think and está en realize una, that we en una need to show pauta. more than just La tienen acá así one como, scene oye, ¿y te at a time. parece, So, each ¿te song can be challenging, parece honestly, 'cause they're atractiva all la different from each carta other, de but Pluto? that's Como que generally our approach. se te ocurrió de ahora. And the other fun thing about songs is like each song is different, but then each moment in a song is different. And so when you're extracting Also, particular- who's singing at what time? Yeah. Yep. So when you're Ahora están extracting hablando de specific la, lyrics, de la now you're not just abstracción trying to del look up arte en the las song, but you're trying to canciones, porque encompass todas las that canciones son diferentes y todos piece tienen of the diferentes song. pedacitos. Oye, quiero, ¿qué Fascinating. parte de cada canción So, toman para poder Piglet, ilustrarlo en la imagen? super rare. Es información We're still on importante, one legendary in this perfecto, box, by the way. Yeah, Oh, really? yes. pero cuando me One diste legendary. información One importante de un This is a set little bit of a y nail después me biter. estás So, rellenando, Yeah, como need que de to- verdad it's esa all- información it's se all in- pierde. Oh, I Yeah. have one more pack, but it's kind They're all- of. Yo me They're quedo all contigo here, hasta el final. apparently. Muchas gracias, Cocanens. Te lo agradezco mucho. Piglet too. So this is another Nicholas Cole idea. Based on it, he did a sketch of Piglet as a soldier, and we knew we needed Piglet as a pirate captain. But some of these elements of, like, you know how cute Piglet is wearing like the big hats and like things that are oversized for him. Gracias, Sebastián, And también. so we kind of took the ideas that came from one of Nick's sketches. Yo aprovecho on para ordenar Piglet Magic. and turned it into pirate captain. So that's another fun, I guess, history. Ahí of están that. hablando de una idea de Nick, que otro de los desarrolladores de arte que querían hacer un Piglet que era como un soldado, pero tenían que hacerlo como capitán de barco. Y mezclaron ideas. Son ideas que son interesantes, pero para una conversación quizás previa a la información. Si viste la información, después viste la lata con la misma repetición de cosas 45 minutos. Después me hiciste un break que prometiste que era de 5 minutos y después lo extendiste a 9 minutos y después me vuelves y me dices no tengo más información que dar. Abramos un par de sobres para rellenar y me haces preguntas que no tienen ningún sentido ahora con toda la información que di al principio. No hay una conexión coherente en nada de la información que están dando, loco. Y esto no es culpa de Lorcana. Yo sé que ellos son los encargados de Lorcana. Su trabajo lo están haciendo bien porque el packaging, el producto, los torneos, está todo bien. Pero esto, la forma de entregar el contenido a las personas no está bien. Estoy escribiendo Star Wars. Hoy día aprendo a jugar. ¿No hablaron nada de los decks de 30 cartas que iban a sacar? Sí. Sí, hablaron de la cajita esa, la Gateway. Vienen 2 mazos, 30 contadores, 2 time counter. Vienen 4 sobres. Es esa caja que está ahí en la esquina superior derecha de la pantalla que dice Learn to Play. El producto se llama Gateway y es como una caja para aprender a jugar. And I refer to that whole stage as visual development. And there's different parts of, or different focuses during that time. Some of it is on more just like I mentioned, developing the world of like, okay, we know we need these characters in this specific kind of situation. What does that even look like in the world as a whole? And then also, se está yendo más gente. Se ha ido mucha gente del directo. Mucha gente se ha ido del directo. Down to the specific cards as well. And we have, I haven't even. Muy mal trabajo de retención de la gente. Muy mal trabajo de retención. Lo más probable es que el próximo Lorecast mejor después saque un video con la información resumida.
No lo subo nunca concept más sketches and y designs in progress before. empezaron con creo que 6.000 fue el that pic happened y ahora hay before you see the 1.913 final personas en el illustration. directo oficial. And we also have been able to credit them in a more broader way in the full credit list rather than on a specific card. Eventually, you might see some more of those credits with. My goal is to actually be able to Qué bonito el show poderón del tipo, ¿ah? visual development No sé credits si se for habían cards dado as cuenta, pero well. son It's puros like, sketches these de artists Disney. did contribute to the concept that you see El in this hoodie card. está hermoso, It no won't me había be dado on the cuenta. card itself, that will always be the illustrator that gets the credit there. But we go through quite a lengthy process, and it's both internal and Está hermoso. Ships over to Disney for approvals, specific points for approvals on those directions that we want to take characters. Yo en serio traduciría, pero es información que no... I think it was really, really neat to have an opportunity Era necesario tener una oportunidad. Some of those folks. And for those of you watching who don't know, Lightbox is an art convention in Los Lightbox es un arte de conversión, es una convención de arte que se hace en Los Ángeles. Not just the TCG industry, No es solamente de las cartas, sino que many different companies are there. Diferentes compañías están ahí mostrando arte, sus portafolios. And so y'all did a presentation. And so getting to see that there are, I mean, as we know, there are the folks at Ravensburger who are behind this incredible game, and y'all put in an incredible amount of work, and then but there's also this whole other increíble con Lorcana. These concept artists who are contributing to this game and who are working behind the scenes to bring Están trabajando detrás de escena para hacer este tipo de arte. Y es una de las cosas que hace a Lorcana muy especial. Pero te das cuenta que no dice nada. Like just the names on the card might not be the only artist who has kind of touched this card. There are a lot of people behind the scenes working to bring that to life. So, sí, hay mucha gente trabajando detrás de escena y lo sabemos. Si los juegos no nacen de los árboles. That I just pulled in my packs that have like really stood out to me in this set, and so. Hay 3 artes que son muy bonitas de Firebird, Diablo, y Cleansing Rainwater. Son bonitas, las cartas son bonitas. In my packs, there are so many in this set, but these are 3 that I always like kind of pause when I see them. Specifically, this Cleansing Rainwater. Ahorita me fui al baño a fumar un cigarro, después fui a Patronato y volví siguiendo lo mismo. Sí, y no cambia, y no va a cambiar. Ya estoy, pero... Dice que cuando ella como abre sobres siempre para a ver esas 3 artes que la encuentra increíble y de verdad es una suave calceta directa al director de arte que está ahí mismo. Y ahora está describiendo literalmente cómo luce una carta chaya. Okay, let me see this card to review it again. Yeah. So I will say that a lot of our this is Cookie. So Cookie did a number of cards for us. Behind Big Tink. Cookie's behind Big Cookie did Big Tink. I think also one of the Beasts, maybe. So Cookie's very well versed in what we're looking for and the game. But I wouldn't say that piece is too far off of our modern storybook style. But because one of the things that we're starting to do is really dice que esa carta en particular está como fuera de la estructura de lo que ellos estaban haciendo con las cartas. We have a broad kind of guideline for what it means to be a modern storybook or the Lorcana illustration style. Hermano, de verdad estoy, pero it's really broad in the fact that we want line work on the characters, but it can be loose. Esto lo hago por respeto al mismo directo. Quedaron hasta el final. As long as it doesn't look like a comic book style, like that's one thing we try to stay away from too many heavy lines. Pero ¿por qué hacer una conversación? So we've been letting the artists kind of stretch out a little bit and widen what it means to be Lorcana more modern storybook style, where we can let the artists kind of, if their native style is close to that, then we want them to use something that they're comfortable doing and. Sí, dice que le dan como la facilidad para que trabajen en su estilo, en los estilos que se sienten más cómodos con eso. Insisto, es información importante, pero el hilo conductor de la conversación es muy malo, weón. Oh, that's because it is an item. Okay.
How have I never noticed that before? You never noticed that all items have a Good frame? job. No. This is the third Aaron set. doesn't play a lot of items. Aaron doesn't play a lot of item decks. Le preguntó por qué tenía un triángulo ahí el I arte do y like es what you said porque es about un letting the art style factor, item. because I do think, we are seeing Pero now, there's certain artists where you see a card and it might be your first time seeing that card and you know immediately who it is. Yeah. Jeff Murchie is one. Nuka, I think, is another. trabaja en el juego y no Cookie is sabía another, eso, where, bro. As soon as you see that piece, you're like, I know exactly, or you can narrow it down, but I know exactly who that artist is, and that's amazing because. No sé por qué no me llama mucho el juego. Ahora like puedo Aaron said, the entender por qué no te original llama art mucho is el really juego. what makes Porque Lorcana, and it's allowing us to see fresh takes on beloved characters, and so the more that we can get, individual takes on certain characters. sí, sabemos que podemos ver nuestros To that personajes point, favoritos I love dentro de what un you've juego done de with the cartas y new eso todos lo Enchanted sabemos y por Sketch, eso because estamos now we viendo have this esto. very specific card that's getting an alternate version within the game, and we're getting to see two artists take on this very specific Lorcana character, Nicholas Cole and Simangalisa Sabaya. I just love it. Y para terminar, I just love I think it. the answer is already yes, because we saw the Ursula frame breaks on the card reveals, which everybody, the tentacles. But one thing we really saw with the creative team in this set was so many little, subtle ways to push the individuality of these cards forward. So, in Es una de las Perdida, for cosas example, the leaves in the importantes que back of pasó the en England text es box, como darle la there's a number of cards like individualidad, that, como or darle coins la on atención Scrooge, al or personaje unique en cada coin treatments carta. on Scrooge. Little subtle, or the frame breaks, little subtle ways that the creative team is like, all right, let's make this card pop. Let's make Esa es una this idea card loca, pero por ejemplo particularly en special. OP sería bacán Are we gonna ver see artes de more cartas of como that in sketchbooks. the- Sí, Well, Ursula's return? I can't speak Me to encantaría. everything that you're going to be seeing in set 4, but Como los que tienen el some of the hoodie. things you just ¿Viste el mentioned hoodie were del tipo que aquí? specifically things that es hermoso, son puros we sketch. wanted to do to legendary cards. De hecho tienen hasta los trazos. So, we talked about some pieces Tienen hasta of los the trazos de art dibujo. breaking the black El Simba, por border ejemplo, or tiene los trazos de dibujo, el overlapping Peter the text Pan. box. You saw some of that also in some of those tournament prize cards as well. We're looking for ways to make cards special and stand out. And when we Dice, do that, ahí está the way we efectivamente do hablando de lo that que tú is estabas mencionando, visually, Kaki, que quieren with hacer una the forma frame treatment como or cartas the way especiales that para the regalar en art is torneo y shown. cosas así, hacerla de You manera notice on these especial, legendary cosa que cards, las some of personas the que art las is obtengan behind sea the como parchment algo diferente a as lo que well. están acostumbrados So desde it el has a pack. different look on the text, the rules text area than normal cards. It's actually the same reason why we have a black ink bar for, not ink bar, but the classification bar for Floodborn, so that you can see this card is different. This card has something special about it. Ahí están And hablando there de will be como different algunas reasons for como that, features, right? algunas características que That hacen will algunas do cartas those o algún things, tipo de but cartas diferente a las what demás. referring to right now is really what we did for Enchanted, or I'm sorry, for Legendary cards. But in the future, it could be for any number of reasons that we want. Sí, those dice que en el cards to futuro stand out. pueden haber algunos the cambios y eso es Ursula interesante saberlo. Esa es información Nod to interesante. tentacles. Yeah. For those who are Yeah, yeah, like the inky, tentacly, like kind of shapes on those cards that we revealed earlier. Okay, so we're just bombarding you with questions, That's and okay. you're not, It's fine. opening. So something Rochelle kind of we talked about was like the stories that have been kind of playing out, and so I grabbed like a series of 3 cards. Vamos para las 3 from horas, cabrón. Inklands that have a little story going on here, and so I from just got a legendary, by the way. ooh, the Mickey. I love that card. Sorry, keep going. No. So is there any sort of cross collaboration amongst the artists when cards Pregunta, are kind of Sabe que en England hay como historias que se trazan entre carta y otra y que si existe alguna colaboración entre los artistas para poder tener una coherencia entre las cartas. Y dice que sí, que se ayudan mutuamente para poder llegar como a un consenso bueno. ¿Hay Twitch a la noche? Sí, Cocanens. Y ahora en la tarde también, porque pensé que esto iba a durar media hora, pero ha durado casi 3 horas. Y ya me estoy muriendo. La verdad que me estoy muriendo. Y no sé cómo diablos voy a subir esto a YouTube después. Una transmisión de 3 horas. Coordinated by the art direction team in conjunction with narrative of like, okay, we want all of these to be together or be part of a little mini story, if you will, within the set. Like they either play off of each other or maybe they're even in the same. Cuando la mamacita de la Blanquita Nieve pregunta fotos de Morandé con compañía. Even more, coordination to get that art to be the same across. Lo resumo con un popín. But it's usually, just managed by the production team rather than the artists. I think I feel it.
At least one. I feel like we've only gotten 3. Yeah. I feel like we should Well, I maybe have have two 1 or packs 2. here. I have I have 2 packs as well. Okay. Well, we're savoring it. Savoring it. So I know a lot of people. We've been talking a lot about art. You know, that's your role with the company, Matt. But I'm sure you play as well. What are you playing right now? What are you enjoying playing, or what do you aspire to play? Le preguntan si es que dónde disfruta jugar él. Well, I play several different decks. Sometimes I feel like being really competitive, and I have. Dice que juega hartos mazos. For that. Juega a veces le gusta ser competitivo y juega Amatista Rubí. I do like to win, but I do have some like fun. En este momento es mi única compañía el vapo. Y por eso estoy vapeando. Or other fun decks. I did dismantle it a little bit, but I had like the beast. I had a beast deck, and I put every single beast card in it, including the beast is mine. But I was like, I guess I got to put one of those in. Dice que tiene un mazo que también con solamente bestia, en donde juega la bestia que él mismo creó. Some of the more power cards, just because I love to play them as a long-time TCG player. So I'll usually be playing Ruby Amethyst at a Estoy de la misma Connie. tournament. Pero no puedo abandonar el buque, te pido perdón. But I usually try to put a little bit more. De verdad te pido perdón. But that's what I'm playing right now, most of. But I really want to play. Ya pasamos las 2 horas y media. Something because I just love that part of Sapphire too. So. ¿Se han dado cuenta cuando tienen que hacer como una reunión, quizás de trabajo, laboral o no sé, una reunión de tesis que están aburridísimos y quieren que solamente pase la hora volando? Y así mismo me siento yo. Debería estar en otro mood, pero no puedo con esto. Y siguen perdiendo For viewers. those watching who are unfamiliar with the term meta, meta generally is used to describe kind of the makeup of a game outside the game. It's a game outside the game. Yeah, you explain it better than I do. Yeah, so I mean, when you're talking about meta and metagaming, there is a game that goes on when you're not just playing Lorcana. There's a game of knowing what decks, trying to predict what decks people are going to bring. Y ahora van a hablar del metajuego, que obviamente cuáles son los mazos más fuertes para poder competir. Básicamente predecir con lo que voy a jugar. Por una pantalla con sus slots. Próximo Lorecast, voy a escucharlo, voy a ver la información más importante y voy a hacer un video de resumen, ¿ya? Nunca más hago esto. Lo doy sellado hoy día. Which is, how has social media impacted ¿Cómo los medios de comunicación han impactado? Put together your deck and evaluating the current meta. So, ¿Cómo los medios de comunicación han impactado en poner a tu mazo en el metajuego? ¿Qué pregunta es esa, weón? Sí, ha impactado porque Donald Trump está jugando a Amatista Rubí y obviamente voy a jugar el mismo mazo que él. Obviamente que Oprah está jugando Esmeralda Rubí, así que le copio el mazo y lo meto en meta y gano el Lorcana Challenge con él. I think you're gonna predict and run into that if people are talking about a deck archetype or a few decks on the internet, on social media and everything, you're probably gonna see it at your locals. Dice que obviamente impacta porque cuando se propaga mucho una lista o algún mazo dentro de los medios de comunicación como las redes sociales, obviamente vas a verlo muy seguidamente en tus torneos locales porque la gente saca ideas de ahí. So, you have to, social media and online. Morgan Freeman juega Mito y Leyenda. When you're just building a deck that you saw on the internet, that has some play in it, but I wouldn't say that you should expect that. You shouldn't expect that every single deck that you go against is going to be what you see online, especially because if you're playing in the meta game, like actually, deck building and coming up with. Okay, agradezco a toda la gente que está acá todavía. De verdad, no sé cómo lo han hecho. No sé si es amor a mi persona o están lurkeando, pero de verdad, gracias. De verdad, gracias. Ruby Sapphire is pretty popular right now. So people are going to be thinking, how do I beat Ruby Sapphire?
you have to think about, as part of the metagame, how do I beat Ruby Sapphire, and how do I beat the people that are making changes to their deck to beat Ruby Sapphire? So there's this game where like 50-50. decks are constantly shifting, and you need to account for all of it. So like, if Ruby Sapphire is Me dio hambre popular, ver esta vez. and part of that is Lucky Dime and other items, and you know people are going to start playing item hate. So like, you know, right now, because people saw things like Benja take a backseat, I think Rise of the Titans has been popping up a bit lately too. Like, you have to now keep in mind. Perdí tiempo viendo esta shit de Lorecast, perdí 2 partidas en Magic Arena y perdí el ladder en Pokémon Live. Todo mal hoy día. Ahora me falta entrar a Pixelborn. Now you have to be like, well, I know item removal's coming back because everyone is like thinking, I gotta put it back in for Ruby Sapphire. So now you're like Sorcerer Spellbook or whatever that you were sneaking in. You'll get that like, splash damage. You're gonna get the effect of the Ruby Sapphire. You know, Están hablando sobre el impacto del metajuego. De cómo, si es que sabes que Rubí Zafiro es el más fuerte, cómo armar un deck para ganar a Rubí Zafiro y a todas las personas que le han hecho cambios para vencer a los obviamente, personas que van en contra de Rubí Zafiro y cómo cartas han impactado el metajuego, como el Spellbook. Cosas que sabe gente que juega, pero... I love it. I love it. What do you love? You know, all the time. What shit that she said you loved? I love thinking There's nothing to love about this. This is bullshit. Yeah, when you go this to a is specific crap. event, you know, I do think sometimes, you know, players think about, this season I'm going to play this deck, and that's my deck, and I'm going to, you know, this is what I'm going to use, and they play the whole season of that deck. Instead of thinking about, you know, I'm going to this particular event. ¿Por qué quieren hacer como que son jugadores y son parte del equipo de Lorcana? Moment in this season. Es como que un día, no sé, Hideo Kojima te haga una conversación de cómo juega él el Death Stranding. Es como, no, sabes que a mí ese es mi juego y yo lo juego y camino y llevo a la guagua y la guagua se cae pero la vuelvo a tomar y después camino y sigo caminando y es complicado porque igual es mi juego pero camino y la guagua se cae. No tiene ningún sentido lo que estoy hablando, weón. Estoy perdiendo la cordura, weón. He estado en streaming 24 horas y no he estado así de cansado mentalmente, weón. Game Freak mostrándome cómo capturar un Pokémon claro. Fallando. Loco, y la gente ya lo puede más. Y yo sé que se están yendo también acá en el streaming porque no. No sé si sea incluso ya buena idea subirlo a YouTube esto. No quiero hacer sufrir a más personas, weón. So I typically look for those kinds of decks, but reading a lot of articles back in the day when I was trying to be competitive in other TCGs and stuff is the same. Stop with the shitty questions. Your favorite top players and seeing what. If you have something to say, I just can't imagine going to a say tournament and sitting down next to me or sitting down across from me and be like, ah. I would lose because I would just be asking about every piece of art. Like I'd be playing a card and be like, all right, Matt, tell me about Bang. Like, what happened here? Okay, yeah, I was about to say, love of my life, light of my world. So, please open the last pack. The last pack. You're holding. Is that the last pack? It's the last. This is the last one. Aaron, why don't you slow roll this one? Oh my gosh. Van a abrir el último pack, a ver si sale algo bueno. This is when we hit the enchanted. Well, there's three legendaries. I feel like we should have. We should have another one. Maybe. Not necessarily. No, that's true. We'll see. We will see. If we were at home, I should let my 9-year-old opens the most amazing packs every time. See, that's not us. Magical Dispel, Distract, There's See? Hard what has been heard. Wow. There, just for you, Michelle. Just all of for the you. cards Heal that we what has talked been about. heard. That's what this pack is. Also la There's an chiquitita, Ursula. Alright. There you go. Yeah. I feel like this Alright. is just like wrapping up this box. Mama Odie, is that Odie. Mama Odie? It is. All right. For sure. Wendy Darling. Wendy Darling, Okay. muy buena carta, ando buscando 4. Rare. Bernard. Bernard, Bernard. And Oh, Oh there my it is.
What? Did There we it just... is. Ursula. The legendary. I know, Grandma Tala. Grandma Tala. All right. Gorgeous. And then a foil. Okay. Foil Zazu. I mean, all okay. right. Zazu, yeah. No, Ron estuvo Barrett, mala la caja, la verdad. Love him, but Estuvo mala la caja. I got destroyed by a Zazu aggressive deck in the release tournament. Can we end right now? I was like, oh man. Turn so one Zazu, do turn two people location. at your locals know that y'all work for? So for a while they Ravensburger. didn't, and It's hard to keep it. Pregunta. I mentioned earlier with ¿Gente de with tus when we did torneos the locales test sabe que events trabajas para for the Lorcana? two-game round format, and Son preguntas para saw me at the ella. test event, and Son preguntas para locals has ella, not ¿qué me been the importa? same since. So yeah, no, but it's been good. Everything's been really great. Playing Todo ha the sido game bacán, with todo ha sido people, maravilloso. Esas son las knowing, respuestas que dan. But yeah, I don't know. How have locals been for you guys? Great. Other than casting. I don't know how locals have been fun. for you guys. I don't It's know been what great. to say, You what know, to ask. Most Fuck this people shit. watch our stuff. I have to- But I those have that do, to- It's always really gratifying. My contract was 3 hours lower Lorecast. Something you worked on, and I have to feel it That's kind of a joy. And then they beat. I me in gotta Lorcana, feel and it. then, you know. with I have bullshit. to live with that. But no, it's been a Dios lot of fun. mío, weón. I mean, locals broadly have been a lot of fun. One of the things I've really enjoyed about our local scene is how diverse No. the scene is, age group, and just broadly, so many different people coming in. Bueno, es que esa fue la mejor respuesta que han dado del planeta. Which is giving I don't our know. local scene a How very different locals feel than have a you lot of been other for games. you Because guys? every time you come in, Have been for you guys. The number of times I've talked to somebody and they're like, yeah, Es como, de verdad es this la, is my es first la game. pregunta my más... husband or my wife has played TCGs and I was never interested, and now I see Disney, and so I thought I'll give it a try. And they're out playing, Lorcana. I don't know. For the first time, I actually met someone, and he said, "My wife plays TCGs, and this is Disney, and I've come out and played TCGs." No entender for the first inglés, time." yo And soy I was like, analfabeto. "Okay, Yeah. awesome." La pregunta fue, le our preguntaron a LGS, ella si es que in la our community gente is wonderful. We en sus had, torneos locales sabía our que very trabajaba para first, Lorcana. our Dijo, daughter, al the principio day no after sabían, wide pero release después of como que, chapter, ay, of les the conté first a chapter. algunos y supieron y no, todo fue bacán. Our ability to Sí, go todo fue to bacán, todo our bonito. LGS, ¿Y changed ustedes, quite a bit cabros, cómo ha after sido? that, and they've been so accommodating and, like, family Como de friendly. verdad. In La addition to pregunta the starter primero deck, no impacta nada events they ni run a when, ti like, en tu sets come casa out, ni a like, mí. one starter deck event, Porque lo que haga Rachel, que es la persona que es la community manager de Lorcana, es una cosa, que ella bacán, que juegue Lorcana y todo bien, pero ¿en qué impacta eso a la salida de Ursula's Return, a la salida de las cartas de Latinoamérica, al nuevo formato, al gateway, al nuevo producto, al Illuminers Quest? Nada, absolutamente nada. You wanna open all Está el of them? juego de just- carta versión computador, sí, se llama I mean, the Trove, what y'all did with the Trove this set, I'm Inkborn, super creo, excited about. Pixelborn. So, Yeah. I just like. Busca Oh, yeah. Pixelborn No, en Google. We El, haven't jue- had a chance to open Por one favor. yet. I Oh, want, really? like, Oye, we just, sí. like, no, we've el had juego it, no but tiene nada que others, ver, pero ¿por qué siguen like abriendo the cosas? tchotchkes Yeah, in what it. do you like about The this? tchotchkes, I will tell El you. juego es bueno, el juego es bueno. are my El juego se favorite disfruta, thing se pasa bien. ever. Es una pena que no tengamos todavía so- producto I'm acá. gonna cut you off one Yes. quick. Pero So todo we lo que said está this is pasando live en unless este we say directo flounder. es nefasto. Flounder. Fishy. Matt, are you live? Say flounder. Flounder. Um, Everybody wants flounder. Yep. It's fishy. I think I like organizing our cards as much as I like playing Lorcana. And so the card Ah, son los dividers separadores de with los ink colores, symbol tan on them bonito. are amazing. Yeah, Yeah. they're double-sided. Yeah. Los separadores están hermosos. So that was the big reason. I'm just like all about the card dividers. But y'all did a great Los separadores job. están hermosos, nada que The decir. troves are dividers, so too. much fun. The troves are so much fun. And the box, I mean, so one of the things I really appreciate about this Trove box is they've van a always seguir been abriendo sobre. spectacular products in terms of their design. But on this one, it really allows that landscape art to shine. So it's so thematic because it's, into the Inklands. But because the card is so small and you're trying to do such a grand thing on the landscape Foil cards. legendary. Oh, Foil wait, legendary what? right off the bat. Mickey Trumpeter. Man, see? See, look Trove. how beautiful that is. But yeah, so Yeah, I getting to love the see it artwork on the bigger Trove box. is great. Yo quiero ser Sheriff of Nottingham, me faltan dos. Gosh, here's the ship and the cloud. I mean, faltan and dos. here's another example, like the ship here, the Legacy, right? In
like getting to see it in space, like in context here, is really great instead of seeing it. Pero porque hablan del arte de la caja, del producto de England. And the like. Oh, there, yeah. The piece from the world of Lorcana on the back. With Actually, with that's the a great point. Illumineers. Yeah, bringing this out from a video trailer onto this box here. Yeah. Cool. Yeah, it's a piece of key art that tells the story and the theme of the set that we had specially illustrated to use for marketing and packaging. So definitely a good piece to show. One thing actually interesting with that key art, when we first revealed it, Queda Voy a tener wasn't que originally postear. in it. Because we hadn't Ya no announced aguanto más, Atlantis sorry, yet, Bacon, los so, vimos, no. Queda was Vaya nomás, actually vaya pulled nomás, vaya from nomás. the Yo key art. no tengo nada que decir al respecto. Samo, muchas gracias por apañar. The Queda here. Muchas gracias por apañar. Lo estoy pasando como el hoyo And también. obviously in the actual final art, you can see her on there on the trove. Wait, so was there just no one on that? No, like, so in the ship? original Este tren es reveal of demasiado it, chistoso, las caras Ventura tuyas, and Manuel. Stitch kinda Hermano, lo estoy animated, pasando mal. And they kind of rode by. Okay. Hermano, lo estoy pasando mal, weón. There wasn't Queda there in the initial reveal of that. Interesting. Really wanted to save Atlantis for like hyping Sale people up when they 24 announced it. horas. Yeah. Es que no te puedo creer que hayan hecho esta aberración. No, es que. Looking at art now. Cool. Yeah, I do think. I don't know. I love the Trove as a product line. Pero siguen abriendo cartas sin sentido. ¿Por qué siguen abriendo sobres? Dejen de abrir Trove sobres. from each set now that has our rares and our foils in it. Doesn't have ¿Dónde our van a bulk, aparecer? that is way too much of that. But so we love that set. Is this the enchanted pack? Yeah, absolutely. Once again, you're bringing up the rare sweets. Oh, I like about the art. Desde que volvieron de la pausa, te lo juro que no ha habido. Mira, desde que volvieron de la pausa, han habido cero. Pero cero cosas interesantes. Cero. Tendré que dejarte carita por carita. Me dijiste que iba a apañar hasta el final, vale. Yeah. Hubierais puesto la barrita para donar. Así había más Any foil acción. legendary is exciting to me. They're so difficult to pull. Yeah, 4 legendaries are. I thought you were saying that you pulled another one. No, I I wish. was- I wish. I Oh, wish. and by the, speaking I of did foil get John legendaries, Silver and Maui Whale though. I mean, yeah. Those are pretty solid. I also silly thing. I also get excited whenever we pull a Dalmatian puppy. Like they're, I will build the 99 puppy deck. One day. And so I'm just hunting them down one by one. One by one. We pulled a foil Dalmatian puppy. I almost gave it to El Tomás, el amigo, se metió en el mundo de Lorcana. ¿En serio? Yo sé que está jugando One Piece el Tomás. For your collection. So this is This the is enchanted Last pack. pack. Yes, that's the enchanted. Yes. I was wrong about the last one. It was supposed to be this one. Yeah, absolutely. So I won't send this one on camera. I'll just go through, look at some amazing cards. All right, so we have. Yo sé que Jack Fredo hay que invitarlo, sí. The gyro sensor, and then we have Fang, and in the foil it's an uncommon. It's Prince John, Phony King, by Coney. Aw. Fantastic piece. Fun one. Well, thank you so much for letting us. Yeah. No, Open this product. this whole day has been really fun. I hope everyone's had a great time. This here. whole day has just wanted been to really fun. kinda ask before we- ¿Puedo, before por we wrap favor, up, traducir what eso? everyone's favorite thing announced today was. ¿Puedo traducir eso? This whole day has I've been kind been of really blast fun. Every time, but I'm gonna start with Matt Oh. this time. Todo este Okay. día ha sido demasiado divertido. I've been so excited for set 4. Like just being able to Es como talk about Mauricio it, Israel because, dando and the noticias. story and Leí things el like that. día You're gonna para el see more and more mismo. cards, for it. I'm just really happy that we got to show the trailer and talk about set 4. Oh, the trailer's amazing. That's probably also what I've been most excited about, like people seeing. Oh, Especially weón. when the chat Estoy lit up descendiendo la with, locura, like, weón. Ah, déjame pegarme cabezazo, weón. Déjame pegarme cabezazo, weón. But yeah, that's what we were hoping for. Ah. Aaron? I mean, it should come as no surprise, I think, to people who are watching this whole thing, but Quest, I'm so excited about it. Yeah. I'm so excited about it. ¿De qué? I'm so excited to play with our friends and family. So. Bro, corten, weón. There's 1,000 things I could talk about because There are 1,000 things that I want to talk about. Hay mil cosas de las que quiero hablar. No han hablado de nada, bro. In it. You know, not only the trailer showing Bruno with all the minions and the glowing eyes, No han hablado and the nada, battle's about to weón. take place, but the name of this set, Ursula's Return, and focusing on her as a key part of the story, like all of the way it's woven into the set is so cool to me. And I can't wait to see more cards to see. Hermano, que triste por los vivos, literal, nadie critica o les dice algo. Es que, weón, no entiendo. A ver, déjame, por for favor. me,
Reprints no online game yet. Todos hablan del Flounder. No reprint new has been mentioned. The Ursula. Because I love that area. Did they talk about first chapter reprint? No. Prize cards. Recap the new best of two format, or will a repeat be available somewhere? I'm incredibly excited about it. It's been so funny to me how often pull 110 packs and zero enchanted. I wonder why there was no Cinderella Stout Heart. Why isn't the art of Kida blue like in the movie? And I've been like, can you guys have a match? Like, I've been yelling. I watch YouTube on my TV. Yo no sé cómo la gente. The screen, like, just wait, please. No he visto comentarios malos. I can finally talk about them. No he visto comentarios malos. And I'm so excited. They're some of the most beautiful cards in any TCG that I've seen, and I can't wait to see them in person. Pero y esto silencio incómodo, bro. At the end of our first Disney Lorcana Lorecast, I want to thank everybody in the chat for joining. All of you spamming Flounder or Bruno earlier. It's been great. Again, we mentioned this towards the start, or probably prior to this. The VOD won't be immediately available once we end this. It is going to go up later. All of the information, though, we are going to get out there on the website. There's a lot that you have seen that's already on the website. But yeah, join. La información está en el sitio ya. Bookmark the website. La información está en el sitio. All that organized play information, product pages, etc. Follow us on socials for Disney Lorcana everywhere. And then Discord, our Discord community. There is a button on this Twitch channel to just immediately join Discord. But if you're watching this later, not on this Twitch stream, it's discord.gg/Disney Lorcana. Join the community, chat with us. Pretty much everyone that is behind the game is on there and chatting and talking about it. So, yeah, if you missed anything during this, you're going to find the information. We're going to get the information out to you again. We really wanted to celebrate this being a day of Lorcana and reveals and excitement. Celebrate so yeah, a day of reveal of Lorcana. We're going to show the story trailer one more time for anyone who missed it at the start. Again, it will be available. But yeah, thanks Liam and Aaron, Matt, for joining. Everyone behind the scenes who helped put together Lorecast. We hope that this is something that we keep doing more of in the future. Everyone at home joining. Gracias por todo el trabajo maravilloso. Thank you so much for being here. I Me can't wait to see debería haber ido en la pausa, Me debería haber ido en la pausa. But until next time, that's it. Bye. Bye. No van a mostrar la cinemática de nuevo. La cinemática está bonita por lo menos. La cinemática está bonita por lo menos. Úrsula me encanta como villano. Es lo que es el Cocanes. Es obvio que va a estar lindo si es Disney. Pero esta gente... La gente de Lorecast. Y además el arte de la Úrsula está hermoso. No tengo ni PC ni plata, así que me la suelo. El Jafar está muy god. Y mira, la mini es mala. Qué duro, ¿ah? Ahí está la Mulan. Después ¿de cuánto estamos hablando por mazos iniciales sobre en CLP? Los sobres valen 10.000 pesos, más o menos, aproximadamente. Los mazos valen 25, 20. Pero para hacerse un mazo meta es carísimo. Carísimo, las cartas tan caras.
Pero que están al nivel de Magic. Ursula's Return, Ravensburger. Y esos 30 segundos de tráiler podría haber sido todo el Lorecast. Esos 30 segundos de tráiler podrían haber sido todo el Lorecast. Freaking beautiful. Such a good trailer. Come to Brazil. GG Tains. Bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado el streaming. Yo me voy a llorar. De todo esto rescato la música, está buena, sí, está bonita. Is there a rewind button here? ¿Por qué quieres ver esto de nuevo? Tremendo calvario, man. Véngase ahí, no me voy para allá ahora. Me voy para allá, me baño y me voy para allá. Ya, nos vemos, muchachos. Lo voy a dejar con Gigabyte. A la gente de YouTube, si es que lo llego a subir esto, muchas gracias por mirar hasta este momento. Creo que no fue un stream de Lorcana, sino que fue un streaming de resistencia física y emocional para no ponerme a llorar en vivo. Lo pasé mal. Pero espero que la compañía haya sido buena y hayan podido saber un poquito de las cosas que se vienen con Lorcana. No voy a ver más los Lorecasts en vivo, no. Para los próximos voy a sacar un video recopilatorio con las ideas generales nomás y ya está. Con esto yo creo que se quemaron. Por lo menos conmigo se quemaron. O sea, no lo veo más. Así que, besitos, que esté muy bien. Cuídense. Hasta luego. Chau, 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 chau.